Hola queridos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Brutales. Soy Javier Bazán, emprendedor y host de este podcast. Estoy viajando por Latinoamérica en camper. En este minuto me encuentro en el noreste de Brasil. Creé Brutales para mantenerme conectado, inspirado y aprendiendo de otros emprendedores que considero que son brutales. Por lo que han hecho, por lo que están haciendo y también por lo que van a hacer en el futuro. Quiero adentrarme en sus entrañas, en las historias esas reales, auténticas, donde creo que están ocultos los aprendizajes más brutales. Así que primero que nada, bienvenido, te invito a buscar una tacita de café, servirte un vinito, abrir la cervecita y que te relajes y disfrutes de esta conversación. Hola queridos, bienvenidos a Brutales. Estamos acá con Amalia Cubillos. ¿Cómo está Amalia? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Entusiasmado o no? Estoy entusiasmada. Me asusta, pero dale, me gusta. Bueno, Amalia, para quienes no la conocen, es diseñadora, emprendedora, fundadora de Kataix, una empresa de trajes de seguridad para trabajadores del mar. Fue también una de las principales líderes de Desafío Levantemos Chile, tras la trágica muerte de su padre, Felipe Cubillos, un emprendedor, navegante, gremialista de gran vocación social, que a esta altura se ha transformado en un verdadero ícono de la cultura chilena. La historia de Amalia es una mezcla de legado, de resiliencia, de acción social y una reflexión profunda sobre la vida y la muerte. Así que vamos a tener una conversación larga y tendida y sobre todo entretenida con Amalia. Amalia, para comenzar, ¿qué de tus primeros 15 años crees que marcan la persona que eres hoy? Creo que mi familia, mis hermanos, mis papás me han marcado más allá de los primeros 15 años toda mi vida. Y decisiones que tomaron mis papás cuando éramos muy chicos. Por ejemplo, yo nací en Osorno, pero mis papás, o sea, no, pero, porque mis papás vivían en Puerto Varas, en Puerto Montt, un poco apañando lo que quería hacer mi papá allá, que era desarrollar la industria salmonera de Chile, descentralizar Santiago, entonces como que se fueron en esa aventura y allá empezó mi familia. Creo que haber crecido en un entorno como el de Puerto Montt, Puerto Vara, la naturaleza, el sur, creo que me marcó. Es algo que también trato de hacer con mi familia hoy en día, viviendo en la playa donde vivo. Entonces yo creo que esos primeros años para mí de verdad fueron claves. Creo que te setean de otra forma muy distinta a haber crecido en la ciudad. ¿Qué momentos así, recuerdos, memorias se te vienen al tiro a la cabeza cuando pensás en ese momento? ¿Cachai que mis cumpleaños? Yo nací en febrero y, y generalmente estábamos navegando, mi papá era navegante, y pasé muchos cumpleaños en las termas de Porcelana, que es un lugar mágico de Chiloé. La vida en un barco no es tan glamurosa como uno cree, o sea, menos en el barco que nosotros teníamos. Entonces, eso de arreglársela con lo que teníamos, abrigarnos con lo que había, bajarse en las islitas, ir a recorrer y conocer, era mágico. Llegar a distintos puertos o como lugares donde dejar el bote. Me acuerdo patente de un lugar que para mí es, no sé cómo estará hoy en día, pero la bahía de Mechuque en Chiloé era entrar a un cuento de hadas. Y eso eran mis cumpleaños, ir recorriendo Chiloé. Muchas veces nos quedábamos más largos, nos demorábamos en entrar al colegio. Mis papás tenían como ese tipo de prioridades. Cuéntame cómo es crecer con una familia así, con un padre como Felipe Cubillo. Aparte de eso, ¿qué recuerdos se te vienen así más palpables de la relación que tenías con tus papás? Siempre he tenido una muy rica relación con mi papá, con mi mamá. Y siento que eran un poco distintos al resto de los papás. Eran papás jóvenes, tuvieron hijos rápido y no estaban tan seteados como para cumplir las reglas tan tradicionales. Eran buenos como para inventar aventuras. De los mejores recuerdos que tengo con mi papá son recorriendo Chile. Para mí es eso, el mejor viaje que he tenido en mi vida fue con mi papá y mis otros tres hermanos, cuando se le metió en la cabeza que teníamos que ir a ver nacer ballenas a Puerto Madryn, en Argentina, y pescamos el auto, pinchamos las cuatro ruedas del auto, no al mismo tiempo, pero durante todo el trayecto. Cruzamos por Puyehue, Bariloche y de ahí al sur de Argentina, hasta la península Valdés, solo por ir a ver nacer ballenas. Y de verdad que fue una experiencia
loquísima, increíble, de súper conexión de familia. En general, los viajes y eso, desafiarse y ponerse frente a la naturaleza así más cruda, era algo que mis papás nos incentivaron mucho. ¿Qué valores hay detrás de todo eso que hoy día marcan la persona que es Amalia? Valores. Creo que el sentido de darle para adelante, de no ponerse muchas trabas. Mi papá siempre decía como él era anti parálisis por exceso de análisis. Vamos y allá vemos y resolvemos y mientras estemos juntos lo vamos a salir adelante. Yo creo que eso nos marcó desde muy chicos. Mis papás se separaron cuando yo era muy chica, a los 12. Yo era la mayor de cuatro hermanos, entonces mis hermanos eran aún más chicos. Y creo que estar juntos es un valor que fue muy potente en mi familia. O sea, mientras estuviéramos juntos, vamos con todo para adelante. Y también la aventura, el desafío, el salir a recorrer sin saber qué esperar, muchas veces en una carpa, muertos de frío, lluvia, salir a pescar en esas condiciones siendo chicos, entonces era muy entretenido. Era entretenido vivir con mi papá. ¿Qué aprendiste de él? Uf, tantas cosas. A ser resiliente, a ir con la verdad por delante, valiente. Y creo que la resiliencia es lo que engloba mejor todo. ¿Y cómo se vivía como las contradicciones de un padre? Porque probablemente los que vemos de afuera a una figura como Felipe tenemos una imagen, pero tú también veis las dos caras de una misma moneda. ¿Qué es lo lindo de esas contradicciones y cómo lo viviste? Es verdad que era contradictorio. Mi papá era un poco fuera de norma y parece que siempre lo fue. Sus hermanos siempre dicen que era un poco el rebelde y que hacía las cosas con su estilo. Mi mamá fue muy apañadora también en ese sentido con él. Lo acompañó a vivir al sur, en todas sus locuras. Yo creo que de todas formas uno no se da mucho cuenta de que su papá está medio crazy, porque es lo que uno está acostumbrado, pero sí hubo un cambio bien radical antes y después del terremoto. Ahí yo ya me di cuenta de que claro, él estaba para cosas mayores. ¿Cómo lo veías y así? ¿Cómo lo sentías tú como hija? Como hija mayor además, porque probablemente tenías una relación especial que los otros hermanos. Bueno, a cada uno le toca el papá que le tocó, ¿cierto? A mí como hija mayor me tocó un papá por más tiempo, a mi hermana más chica menos tiempo, otro papá y así. Yo te diría que mi papá siempre tuvo un sueño, ya su sueño de vida era dar la vuelta al mundo navegando. Y era un sueño que un poco se lo apropió después de que no le funcionó a su papá, a mi abuelo. Mi abuelo también tenía este plan de dar la vuelta al mundo navegando y le iba a hacer con tripulación, con más equipo. Y se le cayó el equipo, entonces no se pudo concretar esa vuelta al mundo. Y mi papá dijo entonces, bueno, entonces yo la doy solo, a no depender de un equipo. Y después le dijimos, está bien, vamos con todo, pero ándate con alguien, al menos una persona. O sea, no se puede. ¿Por qué tan radical? Y ahí invitó a José Muñoz de Algarrobo y juntos hicieron esta vuelta al mundo navegando, que fue como la culmine de su vida, como era cuando tú tenés algo así como un deseo muy profundo y en el fondo todo lo que tú haces es como para llegar a eso. Una vez que lo hiciste, ¿qué? ¿Cachai? Mi papá decía como ya di la vuelta al mundo, era el sueño de mi vida. ¿Ahora qué? Y decíamos, chuta, vamos a tener que sacar adelante al papá porque le ha venido una depre tremenda. Si todo estaba enfocado a poder hacer la vuelta al mundo, entonces él era emprendedor, entonces podía trabajar de forma remota en ese tiempo, no sé, todo lo había hecho para poder cumplir con esa vuelta al mundo. Y una vez dada esa vuelta al mundo, vino el terremoto. Entonces yo creo que esos años fueron muy decisivos en el cambio que yo viví viendo la transformación de papá al personaje de Felipe Cuyos que se transformó. Yo te diría que entre la vuelta al mundo y el terremoto, que fueron súper seguidos, o sea, la vuelta al mundo fue el 2008, 2009, el 2010, o sea, esos años se concentraron como en lo que sería como la vida pública de mi papá. Pero antes era un papá que trabajaba, que sacaba adelante sus proyectos, que le iba bien, que fracasaba,
que hacía vida de familia, navegaba de repente a nivel competitivo, era más normal. Y después, cuando vino la vuelta al mundo, después del terremoto, la Fundación Desafío Levante Post Chile, fue como un cambio hardcore de ver esa transición que, que moldeó a mi papá y que moldeó mi vida con él también, nuestra vida con él. Imagínate, cuando se fue a dar la Oye, vuelta al mundo, yo me fui a vivir a su casa porque ella quería vivir sola. Entonces yo vivía en eso su te iba a casa. preguntar, ¿cómo te sentía, cómo se siente una persona que su papá se va, no sé cuánto tiempo uno se demora en dar la vuelta, un año, 10 meses, Es súper pero loco. ¿cómo te sientes? No, sí, es súper loco. ¿Cómo se vive? Eh, no, sí estaba crazy. Sí, ahora me voy dando cuenta de que en verdad estaba bien, bien loco. En ese minuto para mí era normal, como, tu papá no se va a ir a dar la vuelta al mundo navegando. Ah, nos preparó tanto para eso y, y no le resultó tantas veces que cuando se empezó a hacer más real, creo que no le creímos tanto. ¿Sí? Porque lo intentó muchas veces de buscar financiamiento, de armar todo el proyecto y no le funcionaba y volvía atrás. Y este año mi papá da la vuelta al mundo y pasaba ese año y no pasaba nada. Entonces, ya. Entonces cuando ya empezó a hacerse real, como que, no sé, como hija vivís una cosa muy rara, como que te despedís de tu papá muchas veces, pero vuelve. ¿Cachai? Él, yo creo que fue la primera vez que se enfrentó a la posibilidad de morir con la vuelta al mundo. De hecho, incluso preparó un testamento en ese minuto por la posibilidad de morir. Y yo creo que a nosotros también nos preparó esas despedidas que teníamos. Como esas despedidas de ¿Cómo sin te saber si sentías ahí? volvía. Me acuerdo que una angustia en el corazón. Así como no querer dejarlo, soltarlo y ver cómo se iba. Si era, es muy loco, como que te vaya a despedir, chao, te quiero mucho, y se va, y se va, y se va y desaparece como en el mar, ¿cachai? Es como, chao, es súper crazy. Y después, la única forma de hablar con él es a través de teléfono satelital, que se escucha pésimo, en la mitad del mar, tormentas de repente, no sabíamos de él en días. No, sí, de patio este señor. Entonces yo me fui a vivir a su casa, por mientras él daba la vuelta al mundo, y nos llamaba de repente en la mitad de la noche sin saber qué hora era, y tú escuchabas ahí como atrás como una tormenta espantosa, así como, papá, hablemos mañana en la mañana, como que todo va a estar bien. Y la verdad es que había muchas veces que no estaba todo tan bien. Mi papá de la primera, eran 9 meses, iba parando cada ciertos tramos y en el primer tramo mi papá llegó súper mal, llegó desnutrido. No sabían, hay mucha logística por atrás de una vuelta al mundo, o sea, no es subirse a un bote y partiste navegando. El tema, ponte tú, de la comida era una logística súper importante que después del primer tramo aprendieron. Cada tramo te iba enseñando algo. Llegó desnutrido, lo tuvieron que operar. El doctor le dijo, tú te quedas acá, o sea, se acabó esto. Mi papá le dijo, o sea, ni una posibilidad, yo vuelvo. Tú me operaste, voy mucho mejor. Y aprendieron. ¿Operaron? ¿Cuenta? ¿De qué lo operaron? Sé que tenía, pero por la desnutrición, algo en la guata. No me acuerdo bien qué era. Flaco, llegó flaco, 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 así, pero hundido. Y él contaba ahí que aprendió, en un principio metieron toda la comida en una misma despensa, como en un mismo lugar, sin ninguna categoría. Entonces, cuando se terminaron de comer las últimas cosas, no se dieron cuenta de que eran las últimas cosas. Entonces quedaron sin comida muy rápido. Ya para el segundo tramo cacharon que tenían que armar cajas por semana. Entonces, si se acababa la primera caja de la semana, a lo más pasaba ahí un día sin comida, pero tenía la posibilidad de abrir la siguiente caja. Entonces fueron ordenando y haciéndose su sistema para sobrevivir. Entonces también aprendieron que se comía cuando se podía comer y se dormía cuando se tenía que dormir, porque después venían tormentas en que no podían comer, no podían dormir y así iban como, ¿cachai la locura? Pudiendo estar en paz en su casa, es voluntaria esta cuestión, era voluntaria. Ella aún así era el sueño de su vida. Pero toda esa vuelta al mundo fue súper mágico para nosotros como familia. Llegaba contando unos cuentos. Mi papá desde que éramos muy chicos nos iba a acostar con los cuentos del Chumango Cubillos, que era un personaje que él se inventó, que era una mezcla de Tintín, Indiana Jones, Agente 007, así como un personaje de aventura que en el fondo era él. Chumango era mi papá. Y yo vi que en la vuelta al mundo, como que él se transformó así, como que realmente personalizó ese Chumango, esas historias como mágicas, cuando te llegaba a contar
de que había navegado donde se formaban las tormentas frente a África y que tú veías cómo se formaban las tormentas que después se dispersaban por el mundo, navegar con las ballenas, las noctilucas, que hasta el día de hoy son mis bichos favoritos, que son estas luciérnagas de mar. En la noche tú veis pasar estas como nubes de luz que se le pegan a los animales, no sé, una tonina, se le pegan estas noctilucas y hasta de noche se ve como si pasara como un animal iluminado por el agua. El mundo del mar es muy mágico. Y él lo vivió así de la forma más pura, más cruda también. Su mayor desafío en ese minuto era pasar Cabo de Horno y, y lideró la carrera en Cabo de Horno, entonces fue muy emocionante. Partimos con mis hermanos. Mi hermana, la Sofía, la segunda no estaba Felipe y la Florencia, los dos menores. Partimos con mi abuela y su hermano mayor, el hermano mayor de mi papá, Luis Hernán, a verlo pasar por Cabo de Horno. Imagínate ir a ver a como tu deportista favorito. Tú vas al estadio y tenés toda una barra. Nosotros éramos la barra de mi papá pasando en un bote por Cabo de Horno en ese minuto. Tuvimos que ir con la armada hasta Cabo de Horno. Tuve la suerte, mi hermano ahí se la jugó, porque mi hermano había acompañado a mi papá en el tramo de África y lo dejaron subirse en un helicóptero para acompañar a mi papá en la partida. Nosotros no fuimos a esa partida, solo él. Entonces me dijo, ya Mary, ahora te toca a ti acompañarlo en esta pasada en helicóptero. Me subí al helicóptero de la Armada. Nunca había estado tan nerviosa, yo creo. Eh, Imagínate que allá todo están, depende del clima todo. Entonces nos despertamos, muchísimo viento, nos volábamos en Cabo de Horno y me dicen ya, habrá el helicóptero. Y yo como, ¡ay, no sé si quiero ir! Pero vamos, y te dice el helicóptero como tenéis que estar bien amarrada. En algún minuto vamos a abrir las puertas para que el camarógrafo pueda grabarlo. No se te ocurra acercarte a la puerta. Y yo, sí, 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 no voy a hacer ni una locura, lo juro. Pero de repente se abre la nube, aparece este mar, pero desatado, y un puntito rojo que era el barco de mi papá. Yo decía, es que este gallo, ahí yo dije como, de verdad, está crazy. Y aparece navegando este puntito rojo y nos empezamos a acercar, acercar, acercar. Por el otro lado vemos la lancha en la que iba mi familia, el de la Armada, Nicolás Ibáñez en su barco también, todos a reunirse con este barquito chileno, primer chileno dando la vuelta al mundo, representando su bandera con un orgullo máximo y liderando la carrera en ese minuto. O sea, no podía ser más la emoción. Entonces yo me acerco en el helicóptero, por supuesto que abren la puerta del helicóptero y yo me tiré de cabeza abajo a gritarle a mi papá, papá. Y yo estaba con una bufanda verde. Y se pusieron a hablar por radio con mi papá, los pilotos, para decirle como aquí estamos. Y de repente mi papá grita, es la Mary, la loca del verde, como con la bufanda. Y yo, sí, aquí estoy. Y yo llorábamos. No, qué locura, qué locura. Fue muy, muy, muy emocionante. Y tú crees, eso fue. No paramos a saludarnos, nada, pues estaba en plena carrera. Era ver pasarlo por Cabo de Hornos, que era como el momento culmine de la carrera. De hecho, en la escuela naval, a esa hora, formaron a todos los cadetes en el patio para decirles que este chileno, ex cadete de la escuela naval, estaba cumpliendo este sueño de pasar liderando la regata, la vuelta al mundo en su barco. Fue muy emocionante. Para nosotros era como ver jugar la Copa América, ¿cachai? Pero a nivel familiar. Que hubo, dio vuelta, no sé si era un correo, no sé cómo él se iba comunicando, pero como sus reflexiones, ¿no es cierto?, que circuló por distintas redes. ¿Qué aprendió, crees tú, él de este proceso, pero también tú, viéndolo, acompañándolo? Es loco, porque yo creo que en ese minuto él no se dio cuenta, pero efectivamente estaba escribiendo un blog en ese minuto donde iba contando su experiencia. De repente era súper técnico, como, ay, no sé cuántos nudos de viento y las condiciones, y estoy en la latitud. Y después venía como una reflexión de lo que estaba viendo, aprendiendo. Yo creo que él no se dio cuenta de que en ese minuto en verdad está escribiendo un tremendo legado. O sea, hasta el día de hoy es muy vigente todo lo que dice. Si yo necesito una respuesta, de repente voy y digo como, ahí estaba. Hay una frase que me encanta, que recurro mucho a ella, que es cuando, ay, no me acuerdo así literal, pero dice como cuando se te está poniendo todo cuesta arriba y todo te está costando tanto, es porque el universo te está poniendo a prueba para saber si te lo mereces o no, el éxito.
yo siempre digo como, voy a demostrarle al universo que yo esto me lo merezco, entonces me voy a esforzar al máximo y ahí voy con todo. Son como frases muy del día a día que de repente te iluminan y te guían hasta hoy. Entonces yo creo que él no se dio cuenta de que nos estaba dejando a nosotros como familia, déjame apropiarme de eso, su legado. Tanto el libro, las frases, como también un montón de entrevistas que salieron en ese minuto. Lo invitaron a dar el discurso de los cuartos medios, creo que en un colegio. No, no me quiero carrilar ahí, en algún colegio para la salida de cuartos medios. Y el discurso fue muy, muy potente, porque decía como si tenéis la posibilidad de elegir entre el éxito y la felicidad, elige siempre la felicidad, porque seguro eso te va a llevar a ser exitoso, y no necesariamente al revés, eligiendo el éxito, no necesariamente te va a llegar a la felicidad. Y caché que son frases que hoy en día hacen mucho sentido. A mí es como un inagotable de, como tú, como nos dejó tan temprano y nos dejó muchas conversaciones pendientes, poder recurrir a eso es valiosísimo. Oye, conversando con José Tomás, habla de que tu fuerza, tu resiliencia es casi genética, ¿no es cierto? Viene como ser parte de la familia, obviamente por tu papá, pero también menciona a tu abuela como un ancla súper potente de esa resiliencia. ¿Qué aprendiste de ella sobre la muerte, sobre la vida? ¿Qué enseñanzas te dejó ella también? A ver, yo soy muy de abuelas por los dos lados. La mamá de mi papá, para mí es un ejemplo súper poderoso de una mujeraza. Y por el lado de mi mamá también, mi otra abuela fue abuela mía a los 42 años, entonces como si tuviera dos mamás casi. Y acaba de cumplir 80 y así es como quisiera yo llegar a sus 80. La Bea, por su lado, la mamá de mi papá, murió el año pasado. Hoy es que esa mujer, la Bea es, no sé, es la personificación de la resiliencia. Se las tuvo que bancar sola. O sea, mi abuelo la dejó en algún minuto de su vida y ya siendo mayor, entonces tuvo que rehacerse completamente. Y ahí es cuando partió a ser administradora en los hoteles Explora. Y es gran parte de lo que es el servicio Explora hoy en día, es su legado, que es esto de Pedro Ibáñez la invitó a ser parte de este proyecto cuando estaba empezando. Empezaron con las Torres del Paine, se fue a meter a Torres del Paine 3 meses que no sabíamos de esta señora, y ahí estaba poniéndole el hombro a todo, como dictando las bases de lo que es un housekeeping, de cómo recibir a los huéspedes. O sea, si el avión de los gringos llega a las 5 de la mañana, yo a las 5 de la mañana tengo que estar de punta en blanco, recibiéndolos, despidiéndolos como si fuera mi casa. Ese era como el concepto que ella trabajó para ese servicio. Y no sé, las conversaciones con la Bea siempre fueron profundas, interesantes, y yo creo que lo que más me marcó de ella es su humor negro. Se tomaba la vida con... se la tomaba en serio, obviamente, pero era capaz de juguetear con eso. Ya yo creo que la Bea en el fondo, en el privado de su corazón, tenía una pena negra después de que se murió mi papá. Imagínate lo que es perder un hijo. Y en esas condiciones más encima. Pero aún así siempre mantuvo una sonrisa, siempre estuvo disponible, dispuesta. Si yo le decía, oye, vea, voy a hacer el lanzamiento de mi emprendimiento acá en la playa porque vamos a hacer un salvataje de no sé qué, me encantaría que estuvierais. Ella llegaba, obvio que sí, ¿cachai? Era lo más aperrado del mundo, era perra, era una galla aguerrida, era power la vea. Y cuando murió, te diría que bueno, las solté más fácil porque sufrió mucho al final. Y ahí cuando la gente que tú quieres sufre mucho, es más, siento que es más fácil dejarlos ir. Como que no los quieres ver sufrir. No fue tan difícil despedirme de ella porque fue como en pasos, ¿ya? No fue un accidente como mi papá, como no te queda otra, que no te alcanzas a despedir nomás. Aquí como que la despedida fue paulatina, me costó al principio, murió de cáncer al pulmón, una mujer que nunca fumó, nunca tomó nada, cáncer al pulmón para mí es pena, es una pena negra que ella tiene que haber tenido acumulada por años. Y de ahí yo te diría que parte mi proyecto de hablar de la muerte, primero por el accidente de mi papá, obviamente, que inspiró que yo me pusiera a trabajar mi tesis de la muerte, y después mi abuela como que me lo corroboró. La muerte de mi abuela fue como casi que un...
¿cómo se dicen en los términos de startups? Como un producto mínimo viable. Así. Qué loco hablarlo así, pero de verdad que fue un testeo super power desde lo que yo pensaba que era la muerte. No sé si me estoy adelantando mucho a la conversación, pero Oye, antes de entrar derecho a los temas de la muerte, que sé que son un tema súper importante hoy día para ti y que estáis trabajando en ello, para poder entenderlo en su plenitud, vamos un pasito más atrás, que es, tú decidiste en algún minuto estudiar diseño. Cuéntame por qué tomaste esa decisión, qué estabas evaluando en ese minuto, qué te confirmó que era por ahí el camino que queríais seguir. yo creo que en ese minuto no lo pensé tanto. En realidad, creo que salimos súper inmaduros del colegio, o al menos yo. Yo no sabía muy bien para dónde iba la micro. Sí sabía que me gustaba y que no, o sea, yo soy cero matemática, no hay números en mi cabeza, me encantaría, de verdad que me encantaría como resetearme, creo que es demasiado valioso tener una formación más de números, pero lo mío era cero números, entonces era humanista, artístico, y la verdad es que revisé la malla de diseño y me encantó y dije como, quiero ir por allá, sobre todo porque me gusta resolver problemas. Y yo encontré que el diseño para mí era la herramienta para hacerlo. Y cuando entré me di cuenta de claro, ese era mi mundo. Y, pero creo que el diseño de hoy en día es más lo que yo quería en ese minuto. En ese minuto estaba muy como separado diseño de servicios, diseño de objetos, diseño de espacios, de ambientes y objetos. Yo me fui por ambientes y objetos y hoy en día es más integral. El diseño es mucho más multidisciplinario, que me parece valiosísimo. La carrera me encantó, fue un poco lo que me setió a cómo miro yo hoy en día las cosas y qué soluciones le doy a los problemas que identifico, pero sí me faltó mucho de formación administrativa, de cómo llevar a cabo las ideas que quiero resolver y transformarlas en algo que me permita vivir de eso. Creo que hoy en día el diseño está resolviendo mucho mejor esa problemática. O sea, se está enseñando de otra manera. Y cuando estudié diseño después yo sentí que me faltaba una patita. Y por eso estudié un magíster. Estudié diseño en la UDD, que fue como lo que me abrió los ojos a lo que es el diseño. Una super universidad que me apoyó muchísimo. Y después en la Católica hice el magíster de diseño avanzado que también como que me mantuvo más vigente en lo que es el diseño de hoy en día. Oye, me acabo de acordar que también, por ejemplo, el founder de Airbnb, Brian Chesky, es diseñador. Cuando uno lo escucha hablar, es impresionante cómo esa formación lo ayudó a diseñar la empresa que tiene hoy día, que es una de las empresas más valiosas del mundo. Cuéntame un poco, de repente, ¿cuándo te pilláis de sorpresa cuando estáis haciendo cosas? Decís, oye, esto lo aprendí hace años y sigue siendo parte de mi sistema operativo y todavía marca un poco cómo resuelvo los problemas. ¿Tenía algún caso, algo que te recuerde eso? Creo que para mí usar las manos es todo. Ya yo mm, soy muy de ojos y manos, visual y de hacer cosas. Y hasta el día de hoy me doy cuenta de que resuelvo las cosas así, pero las cosas están más cotidianas. Si yo me quiero aprender algo, lo tengo que escribir y me tengo que hacer un mapa mental. Es como la forma en que entran las cosas a mi cerebro. Sí, es que hoy en día que soy la mamá Mary, porque estoy un poco alejada de lo que era todo el mundo me dice Mary, lo que era la Mary emprendedora. Hasta el día de hoy con mis hijos en mi casa resuelvo las cosas así, todo por escrito, los horarios, los menús, todo me entra de forma visual, todo me entra de forma manual, como me relajo también es de forma táctil, ¿cachai? Como tejiendo, haciendo cosas con las manos, cortando papelitos. Y siempre he estado seteada de esa manera. Hoy en día, si miro para atrás, no sabría que podría haber estudiado diseño, ¿cachai? Es como muy claro en mí, de siempre, y también como de la estética, de definir qué me gusta, qué no me gusta. Después uno se va dando cuenta de que no es tan normal, de que hay amigas tuyas de que de verdad no les importa si las cosas están lindas o feas. A mí me importaba desde muy chica, más allá de lindo o feo, pero de bien resuelto. O sea, si yo voy a una clínica, me voy a fijar en el diseño del servicio, en la experiencia de usuario, me voy a fijar en todo el viaje que tengo que hacer yo para llegar de un punto A a un punto B, de resolver mis cosas.
siempre voy a estar analizando las cosas desde ese punto de vista. Y de ahí viene un poco los proyectos que he hecho también. Cuando, a ver, como para ordenarme la línea de tiempo, entré a estudiar diseño y en el penúltimo año de la carrera me fui a vivir a España, para hacer como un intercambio. Hoy en día miro para atrás y digo como, debía haberme ido a un lugar donde se hablara inglés, o no sé, debía haberme desafiado un poquito más en esa oportunidad. Jugué un poco seguro yéndome a España. Fue una experiencia brutal, exquisita, de hacerse grande, de resolver sola. Lo hubiera hecho 100% mil veces más, pero creo que me hubiera desafiado un poquito más. Hubiera buscado otra universidad que me diera más redes de contacto, como que algo que me quedara más en el tiempo, pero en ese minuto jugué un poco seguro. Y la semana que llevaba viviendo en España fue el terremoto. Entonces yo no viví el terremoto en Chile, yo lo viví en España. Y fue bien brutal porque de repente me despierta el vecino como toc, 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 ¿viste lo que pasó en Chile? No. Y me pongo a ver las noticias y dijimos como, somos huérfanas totales, aquí no quedó nada. Las noticias que se mostraban eran lo peor de lo peor y no había señal de celular, no había cómo comunicarse con nadie. Y bueno, ¿Cómo te sentiste en ese minuto? un poco desamparada. Creo que no había dónde buscar información. Con las únicas personas que podía conectar era con otras personas que estaban también de intercambio buscando las mismas respuestas, como en un blacazo, así como no. Y por días, yo te diría que el tercer día recién yo me comuniqué con mi familia. No había cómo. Y Brutal. mi papá, ahí fue cuando ya lo perdimos. Ya fue, chao. Eh, entonces yo hice todo ese año en España. Cuando fue el terremoto, me acuerdo que le pedí a mi papá, por favor, déjame volver. Me siento completamente out. Me siento como viviendo algo que no me corresponde en este minuto y me dijo, olvídate, esto está recién empezando, aquí hay pega para muchísimo rato, te fuiste 6 meses, cuando volváis te vamos a necesitar más que nunca, vamos a necesitar un recambio en la energía, anda, quédate allá, aprende todo lo que podáis para después retribuir todo eso acá. Entonces, bueno, me quedé, aprendí lo más posible y bueno, ahí pasaron hartas cosas, en verdad. Uno fue la transición de despedirme de mi papá y que en el aeropuerto me diera la bienvenida Felipe Cubillos, portada de revista. Raro, súper raro esto, pero bueno, ahí fue como Tuviste, el cambio así como, wow. O sea, lo ayúdame a viví. entender un poco te fuiste a España, estaba ella haciendo tu cosa, sucede el terremoto. ¿Cómo viste a tu papá? ¿Cómo vivíais desde allá esos primeros pasos de lo que en un futuro se te empezaría a transformar desafío? ¿Cómo lo viviste eso? He cachado cuando hoy en día es más común, pero en ese minuto imagínate que era raro hablar por Zoom, no había WhatsApp tampoco, entonces esto ahora hay como por mail o en un Zoom concertado como a tal hora y nos vamos a ver. Entonces cuando no es tan normal, las conversaciones como que eran más dedicadas, pues, ¿sabes? Entonces cuando mi papá de verdad me decía, Mary, nos vamos a juntar a hablar a tal hora, no sé qué, te llamo desde y loca, era un tiempo muy rico de los dos. O sea, no era normal, era como una cita, no sé, como una reunión formal. Entonces era muy solo para mí verlo desde afuera, como no lo viví, pero desde afuera, como que robaba una cápsula muy intensa de lo que estaba pasando en cada una de nuestras reuniones, ¿cachai? Él trataba de contarme todo lo que estaba viviendo, todo lo que estaba pasando, bien resumido, bien intenso. Si yo terminaba su Zoom y quedaba como agotada, como, wow, todo lo que está pasando allá, que heavy todo lo que me estoy perdiendo, pero este señor me insiste en que me quede, así que démosle. Y ahí, nada, me contaba, por ejemplo, nuestra primera conversación. Mary, voy partiendo y loca, me dijeron que allá fue como epicentro o por ahí, Constitución. Voy a ir a ver qué onda y te llamo desde allá para contarte. Dale. Oye, llegamos ahí loca porque no pudimos irnos por auto, nos tuvimos que, un amigo nos prestó un helicóptero, hasta ahí llegaba la autonomía del helicóptero, aterrizamos ahí, la cagada es brutal. De verdad que esto se viene por muchos años para adelante. Yo creo que este es el mayor desafío que le va a tocar vivir a mi generación.
tratando de imaginarme todo esto que me contaba, imagínate. Ay, no sé. Y de repente, Sí. revista Paula, o sea, no, revista Caras, y mi papá en la portada, y yo, ¿qué está haciendo este señor? ¿Quién eres? Bien loco. Pero yo Oye, lo ayúdame a notaba tan entender, porque entusiasmado. todos pasamos por el terremoto de alguna u otra manera, pero no todos agarramos el liderazgo de decir, me voy a hacer cargo. Y tu papá fue un líder que al minuto siguiente estaba allá, diciendo, yo quiero ser parte de la solución. ¿Por qué? O Sí, sea, es no es cierto. trivial. Como te digo, él ya había cumplido el sueño de su vida, que era dar la vuelta al mundo. Entonces él de ahí en adelante sentía que estaba viendo tiempo prestado y que de alguna forma tenía que agradecer la posibilidad que él había tenido. Y mi papá siempre dijo que no había nada más valioso que la red de contactos. A mi papá me da risa porque después yo veía como comentarios y decían como, claro, él era un millonario y entonces él podía. Y mi papá estaba lejos de ser millonario, pero tenía muy buenos amigos que quizás eran más millonarios que él. Y llamó a su red de contactos y eso fue lo que hizo. Y con todos los que lo siguieron de la vuelta al mundo, les dijo como, este es el temporal más grande que nos va a tocar vivir. Y ya no lo estoy viviendo yo solo en mi barco, somos todos juntos. Entonces, el que quiere venir y ayudarme, démosle. Así, nada más. Escribió un mail desde las rocas, entre los escombros, y lo mandó a esa red de contactos que se había formado en la vuelta al mundo. Y ahí empezó a cachar que unos decían como, ya, yo trabajo en Yamaha, yo puedo ayudar a los pescadores que perdieron sus botes con los motores. Ya, y otra señora decía como, yo tengo un montón de peluches de niños, yo puedo ayudar a regalarle peluches a estos niños que se quedaron sin nada. Y así iba como formando cosas. Nada era, nada era poco. ¿Cachai? Recibió todo lo que la gente tenía para dar y él simplemente lo agrupó y lo fue como lidera, lideraba, pero delegaba mucho. Ya, yo creo que eso era parte de su liderazgo. Sabía delegar muy bien. Llegaba alguien con la idea, no sé, de los peluches y le decía, ok, tú estás a cargo de la campaña de los peluches. Punto. Y resuélvelo y yo estoy acá para ayudarte, pero tú. Y aquí están, acá están las familias, está la dirigenta. Era muy seco para identificar como dirigentes sociales. Entonces tenía como esa visión de saber a quién delegar cada cosa. Entonces está la señora Juanita, la dirigenta de este sector, y con ella coordina y pum pa, y los dejaba y les daba las alas para resolver. Con el como el espaldarazo de fondo. Era muy seco también identificando las primeras necesidades. Fue muy genial que se les ocurriera, y aquí hablo ya como de parte del grupo, porque no es que a mi papá se le haya ocurrido todo esto, como te digo, se formó un grupo muy power y dijeron como por dónde partimos. Uy, por los jardines infantiles, obvio. Es raro pensar eso, como que uno hubiera pensado en las casas, las calles, qué sé yo. Dijeron, no, por los jardines infantiles, porque esto lo vamos a tener que sacar adelante entre todos, no va a venir nadie a resolver el problema, así que si empezamos por los jardines infantiles, los papás van a dejar a los niños en un lugar seguro, y así los papás y las mamás van a tener el espacio para ponerse a reconstruir sus casas, sus locales, sus negocios y todo lo que venga para adelante. Entonces, de verdad que partir por los jardines infantiles ahora es obvio, pero en ese minuto era raro y fue clave. ¿Sabes? Te diría ¿Qué que, desafío enfrentaron en ese minuto? Porque, claro, hoy día desafío es una organización. En ese minuto eran un par de personas que querían hacer algo. ¿En qué minuto empieza esto a articularse en una organización? ¿En qué minuto, o sea, qué otros problemas? La burocracia, después cuando se empieza a juntar esto con el gobierno, con el Estado, con los fondos públicos, empieza toda una parafernalia de la burocracia que los que hemos estado ahí sabemos lo difícil que es bypasearla o vivir a pesar de ella. Cuéntame un poco cómo se vivieron ese primer año de ese proceso, que no debe haber sido fácil. mira, todo esto yo lo sé por lo que él me contó. Acuérdate que yo no lo viví junto a él este minuto. ¿Por qué Desafío se pudo transformar en una fundación así de rápido? Porque de un día para otro ya tenían Fundación Desafío. Es porque mi papá ya tenía una fundación que se llamaba Fundación Imagina, que era los alumnos de último año de ingeniería comercial ponían a disposición de personas que lo necesitaran todo su conocimiento para sacar adelante proyectos sociales. Entonces, ya estaban como los estatutos de una fundación, se agarraron a eso y pum pa, crearon Desafío y como que le aumentaron el margen
el alcance. Siempre me decía mi papá que en un principio era como la ley de la selva, como que iban resolviendo cosas, pum, pa, y después empezaron a topar con estas trabas, burocracia, que había que... Usted tiene el papel que dice que usted es dueño de este terreno para poner el jardín infantil, y mi papá como, ¿en serio? O el permiso para el agua y la luz y no sé qué. Y la frase en ese minuto era como, preferimos pedir perdón que permiso. Entonces hacían y después resolvían temas burocráticos, legales. Y yo creo que se metieron en más de un problema ahí, pero ya estaba la solución implementada, entonces era ya como, ok, lo vamos a resolver, pero ya los niños están yendo al jardín, ya están seguros y los papás ya están pudiendo levantarse, entonces eso era lo que importaba al final. Fue clave la gente que empezó a llegar, era gente muy motivada. Uno de ellos, Christian Goldberg, que hasta el día de hoy es el presidente del directorio. En este minuto acaba de asumir Nicolás Birrell, pero lo fue hasta ayer. Y él y mi papá hacían una pareja, pero indestructible, o sea, era como que iban para adelante como un cañón para adelante, o sea, todo era posible en ese minuto para ellos dos. Y de verdad que se le dieron las cosas porque tenían un carisma enorme. Eran sinceros, estaban ahí con las... Estaban en verdad en terreno, ¿no? No estaban fingiendo nada. Estaban sumamente comprometidos con lo que se necesitaba y decían la verdad. Porque, por ejemplo, en un minuto llegaron a una caleta y estaban todos los pescadores esperando que alguien les viniera a resolver sus temas. Y mi papá les dijo así como, aquí no va a llegar nadie. Y el viejito Pascuero no existe. Nadie va a llegar con regalos, el Estado no los va a venir a ayudar. O sea, si no se ayudan a ustedes mismos, no, acá no va a pasar nada. Y les dio, era firme para decir las cosas y después venía como una solución. Y les propongo que juntos trabajemos, empezamos a laminar los botes, entonces yo voy a llamar a mis amigos navegantes que son expertos reparando botes, vamos a traer todo lo que se necesita, el expertise, entonces siempre decía como, no les vamos a regalar nada, les vamos a enseñar a pescar para que puedan pescar toda la vida, ¿cachai? No habían regalos, era muy firme para decir las cosas y aquí había que ponerse a trabajar. Y eso fue el espíritu. ¿Cuál es? No debe haber sido, o sea, para ti, desde lejos mirar esto, viendo a tu papá sacándose la cresta por resolver todos estos problemas, asumiendo, metiéndose la pata a los caballos, probablemente bien desgastado. ¿Cuáles son los costos que crees tú que tú, tu familia, tu papá asumieron silenciosamente por asumir este liderazgo? Que peluda esa pregunta. Sí, yo creo que hubo un trade-off. En ese minuto, bueno, es que estoy medio perdida en los tiempos, pero en algún minuto de esto, yo estaba viendo con mi papá, ¿cierto? Y cuando él volvió de la vuelta al mundo, nos quedamos viendo juntos. Y después mis hermanos dijeron como, oye, echamos de menos vivir contigo y el papá nos recibirían. Entonces vinieron a vivir mis hermanos con nosotros y nos creció la familia de un día para otro y en el fondo lo que era un día normal para nosotros ya no lo era porque había que llevar a mi hermana más chica al colegio y como que se nos metió como la responsabilidad familiar, que no teníamos entre nosotros, o sea, yo ya estaba en la universidad, si me comía unos tallarines o no, no importaba, ¿cachai? Como que no había esa rutina, pero ya cuando vinieron mis hermanos, había que tener cierto orden, ¿cachai? Y mi papá estaba en esta vorágine de desafíos y me acuerdo que le empezamos a recriminar un poco el que no estuviera presente en nuestras vidas. Que cómo era posible que estuviera tan presente en las vidas de otros y tampoco en las nuestras. Y hubieron varias conversaciones ahí difíciles. Creo que supimos salir adelante súper bien, entendiendo como el panorama mayor. Sí, quizás de repente estamos medio desarticulados familiarmente, nos estamos haciendo cargo de cosas que sería ideal que un papá se hiciera cargo, pero porque está ayudando a algo eh, como mayor que nosotros. Entonces te diría que aprendimos a ser bastante generosos con el tiempo de mi papá. Por suerte tenemos una mamá súper presente, ¿ya? Entonces como que una cosa por otra, creo que mi mamá fue un apoyo súper grande en ese minuto como un cable a tierra. Y este era, mi papá era un volantín, mi mamá cable a tierra, que es necesario para crecer. Igual uno necesita cierta estructura, orden, cosas más predecibles. Mi papá era súper impredecible, era como que un día pum, para allá, para acá, no se sabía mucho con él. De repente llegaba, de repente no, que me quedé en Constitución, que la reunión, y no sé qué, y así era. Entonces tuvimos que aprender a soltarlo.
te diría, y ahora lo pienso, no lo había pensado, pero creo que nos preparó mucho para lo que vino después. Como que ya estábamos medio acostumbrados a vivir con un papá que entraba y salía. Yo te diría que lo que más me molestaba en esa época era lo pegado que andaba el celular. No era tan normal en ese minuto andar tan pegado al celular. Y mi papá no lo dejaba en ningún minuto y se lo decíamos todo el rato como, ¿podemos comer contigo en algún minuto? Como comer contigo, conversar, resolver, hablar de las cosas que nos estaban pasando. Y él estaba así, sí, todo el rato, sin parar. Tenía esas BlackBerry, entonces estaba todo el día con los marcando el celular. Pero uno no se da cuenta en Él ese minuto tenía lo mucho que te prepara para lo que viene. que él participó en los Salmones, en la Marina. ¿Hay algunos otros proyectos? ¿Cuáles eran los proyectos que de alguna manera pagaban los pocos videos que habían en el refrigerador eso, esos Mi días? papá fue emprendedor endeavor en su minuto. Fue fundador de una de las primeras .com, que hoy en día sigue funcionando, que se negocia CL, o ahora es .com, creo. Y eso en su minuto fue su pega. Y también hizo como, de nuevo, una idea muy crazy, pero unos barcos, los whaleboats, que transportaban salmones vivos de un lugar a otro. En este minuto es como que me hablé de mi prehistoria, entonces no me acuerdo muy bien, pero claro, tenía estos botes funcionando en Chiloé, snegocia.com, hacía asesorías y, ¿cómo se dice hoy en día? Resolución de problemas para distintas empresas y eso es lo que hacía. Y Cuéntame, después el desafío del Cabo de Hornos, que es la vuelta al mundo, la financió por auspicio y apoyo de personas que se quisieron sumar. oye, entrémonos en el espacio más doloroso, ¿no es cierto? Que es el accidente. Eh, Ayúdame a dibujar un poco a la Mary. ¿Dónde estabas tú como vitalmente, emocionalmente? A ¿En qué ver, andabas? Porque qué imaginabas que venía para ti? No, no era trivial que hoy voy a venir y voy a hacer esto. O sea, ¿qué estaba pasando por tu cabeza? a ver, mi hermana chica siempre me corrige porque a mí se me olvida cuántos años tenía, pero creo que tenía 21 años. Había llegado de España, cuando llegué de España me hice voluntaria de Desafío Levantemos Chile, pero tenía que empezar mi tesis para salir de la universidad, entonces no me pude meter a trabajar en Desafío, pero era voluntaria, acompañaba a mi papá a todo. Y ahí fue cuando descubrí la necesidad que quería resolver en la tesis. Entonces estaba un poco resolviendo, que era mi tesis, era un traje de supervivencia marítima para pescadores, porque como había estado trabajando tanto con los pescadores después de llegar de España con mi papá, vi la necesidad de que la mayoría de los pescadores no saben nadar y se mueren muchos porque, de verdad que en ese minuto eran como 3 al mes en Chile. Y no usan chalecos salvavidas porque es muy incómodo. Y yo lo sabía, navegar con chalecos salvavidas es muy incómodo. Entonces entendía muy bien por lo que estaban pasando. Entonces dije, ya yo quiero resolver esta problemática. Estaba en eso. Había terminado con mi pololo hace 2 semanas. Cuando decido irme a la playa y estaba en la rotonda Pérez Sujovic, cuando mi abuela, la Bea, de la que hablamos antes, me llama y me dice, oye Mary, ¿dónde andáis? Yo no, aquí yéndome a la playa, sola, muy feliz. Y me dice, pucha Mary, que fome decirte esto, sigue dándote la vuelta a la rotonda y vente para mi casa que necesito hablar contigo. Y le habrá pasado algo, dije como, ese minuto no me quise decir nada para no chocar, obviamente. Y ella vivía muy cerca de allá, entonces me doy la vuelta, me estaciono en su casa y me recibe ella con una amiga de ella, la Feli Máxima. Y en el ascensor me dice, mira, pasó algo con el avión de tu papá, nosotros nos habíamos despedido en la mañana, había entrado a mi pieza, me voy a Juan Fernández, chao, te quiero mucho, y voy y vuelvo. Entonces me dice, pasó algo con el avión de tu papá, no sabemos bien todavía, pero no ha llegado a la isla. Y yo le dije, pero vea cómo se puede perder un avión. No entiendo, yo tampoco no entiendo nada, pero vámonos a la casa, nos vamos a juntar con tus hermanos allá. Entonces andaba mi otra hermana, la Sofi, con mi mamá en un lugar, el Pino en otro, la Flor en otro, y nos juntamos en la casa donde estábamos viviendo con mi papá. Acuérdate que ya ¿Qué estábamos viviendo mis pasaba cuatro por tu hermanos, cabeza en ese minuto? ¿Qué sensaciones tenías? como de irrealidad, ya como de película ciencia ficción, te diría.
como de que nada se sentía muy real. Hasta el día de hoy es como una película, te diría. Y cuando nos juntamos en mi casa, no sé si fue mi tía, la chica, que es la Marcela Cubillo, o directamente Andrés Alamán, que en ese minuto era ministro del Interior, quien nos comunicó que efectivamente había habido un accidente y que el avión de mi papá no había llegado a Juan Fernández, pero que no se encontraba el avión. Entonces era como que, ¿dónde estamos? ¿Cachai? O sea, estamos buscando un avión que pueda haber aterrizado en otra parte o que tuvo un aterrizaje de emergencia en el mar, como no se sabía mucho. Y sí me acuerdo que ahí empezó una locura, porque se llenó mi casa, se llenó de todo tipo de gente, o sea, yo no sé, yo creo que habían hasta monjes budistas, y entrar a curas, monjas, amigos, amigas, familia, periodistas fuera de mi casa. ¿Qué está pasando? Y fueron varios días de muchísima incertidumbre. No dormir bien, obviamente, porque no se supo al tiro qué pasó. Y fueron varios días y semanas de búsqueda. Entonces, había gente que me decía, ven, ven, ven a rezar porque tu papá es un superhéroe y seguro está flotando por ahí en un ala de un avión. Y sabéis que yo creo que desde el primer minuto en que nos dijeron lo del accidente, yo asumí que se había muerto. Como que nunca asumí que, nunca tuve esa como falsa esperanza, que muchas personas la tuvieron. Dije como que ya estamos. Me acuerdo que mi celular me colapsó y que lo tiré. Y lo tiré. Em, de estar muy juntos con mis hermanos, pero con muchos amigos alrededor. Y como mucho, no sé, como de conversación secreta, como de cuchicheo. Entonces uno no sabía y otro sí sabía y no sé qué. Y hasta que en algún minuto nos reunimos todos en la pieza de mi hermana y nos dijeron, se encontró el avión y ahora empieza la búsqueda de los cuerpos. Y fue atroz porque cada día iban encontrando a distintos personajes. Nunca había ido a tanto funeral en mi vida o ir a hacer visitas de pésame, porque en el avión iban otras familias de Desafío Levantemos Chile que iban a lo mismo que mi papá, que era ir a ver cómo iban los avances de las soluciones que habían entregado, a ver más que nada los proyectos allá. Entonces iban más personas del equipo. En la búsqueda, o sea, esas semanas, no me acuerdo cuántas fueron, según yo fueron como 14 días de búsqueda, entonces muy largo. O sea, desde que uno sabe que se murió, a que lo encuentran, no lo encuentran. Y sinceramente ni siquiera uno sabe qué es lo que encuentran. Y después mucho servicio médico legal, que son como términos tan nuevos en ese minuto, servicio médico legal. Capotaje, casas, ¿cómo se llama el avión? Casa 012. 212. Tantos términos que se hablaban y tan raro salir de tu casa y ver que se vendía el diario y en la portada como se han encontrado, se han identificado qué cuerpo, los restos de no sé qué, agotador, como anímicamente muy pesado. Y mi papá fue como de los últimos en aparecer. Entonces fue muy largo, no sé, cosas como divertidas, como estar en mi casa ya sin saber qué hacer y de repente todas las viejas como, ¿quién quiere un remedio para dormir? Y estás como aquí con todos los ansiolíticos, y yo como, yo no tomo esas cosas, entonces, no, una copita de vino. Entonces estábamos todas las noches todos con las bocas moradas como tomando vino para poder como dormir tranquilo, que no era el caso porque igual a las 5 de la mañana te despertáis con una pena brutal y no sé, tan raro. ¿Qué sientes que se quebró dentro tuyo? Mira, nunca he sabido bien esa respuesta porque no sabría decir, como siempre me cuestiono a mí misma como, ¿qué hubiera sido mejor? Como que o el accidente o una enfermedad muy larga de mi papá. Y he llegado a entender que él siempre iba a morir así ese día y ese era como su destino. Y, y siento que se quebró en mí esa imagen de, o no, no se quebró, es que se acentuó lo que es la vida. O sea, como que empecé a valorar mucho más la suerte de estar, de tener tiempo, de tener a los que tengo en mi familia. Simplemente pasé a valorar la muerte por cómo uno empieza a mirar la vida. Y ahí eso es súper potente. Creo que esa es como la enseñanza de ese minuto. Y de aceptar lo que se te viene, porque yo digo, como mi papá en una enfermedad larga,
también hubiera sido espantoso y verlo apagarse así, en cambio como que lo vimos apagarse así como en la chispa de su vida, fue como en el momento culmine, como que estaba completamente realizado, había cumplido sus sueños, estaba viviendo lo que él decía a tiempo prestado, estaba devolviendo lo que él sentía que tenía que devolver, como que estaba en un muy buen momento. Y tú después decís como, qué suerte que él pudo hacer todo esto y, y irse tan en el pic de su vida. Después yo digo, qué paja, que me hubiera encantado tenerlo cuando me casé, me hubiera encantado hoy en día verlo como abuelo, de poder seguir teniendo esas conversaciones del día a día. Siento que está, lo siento muy presente todavía, cuento mucho con él, pero sería rico tenerlo, o sea, yo veo como los papás de mis amigas, cosas estúpidas, como cuando entran de la mano del papá. Ayer hablaba con mis amigos como cuando uno decide ir a pedir la mano y casarse con ella, y tú decís como son tradiciones medias tontas, pero que cuando uno no las tiene las valora aún más. Y mi marido en ese minuto lo sabía, entonces mi marido no conocía a mi papá, y sabía que para mí eran importantes esas cosas, y cuando me pidió matrimonio fue a través de una carta en que él le escribía y le pedía matrimonio a mi papá, ¿cachai? Por eso está, pero de otra forma. Y yo no empecé a valorar esas formas. Hola, hola, disculpa que te interrumpa el episodio. Oye, recuerda servirte ese cafecito, abrir esa cervecita helada o servirte esa copita de vino para que sigas acompañándonos en esta conversa. Cuéntame en los comentarios qué te parece, así yo puedo enterarme de lo que te parece, qué te gusta, qué no te gusta, qué aprendizaje encuentras brutal. Y si además te gusta el podcast y quieres que te sigan apareciendo estas conversaciones, porfa suscríbete. Eso además me dice a mí que valoras este contenido, que valoras todo el tiempo que con estos 40 grados le dedico a la producción, postproducción y distribución de este podcast. Y si crees que este contenido le puede interesar a otras personas, porfa, anímate a compartirlo con ellos. Seguimos con la conversa. Un abrazo. Oye, el duelo y todos esos meses fue algo bien público. ¿Cómo se vive esa pérdida como en vitrina, por así decirlo? Sí, fue bien público, pero prefiero pensar en que fue bien compartido. Tuve la suerte de ser la hija de un personaje positivo, entonces era una pena muy genuina y muy acompañada, como que la gente lo sintió muy propia. Y en eso yo me sentí muy cómoda y muy confortada por todo el mundo. O sea, no me sentía, no estaba siendo apuntada por algo negativo, sino que al contrario era puro cariño. Sí, me acuerdo que me llamó muchísimo la atención una vez que me pararon en un peaje. Imagínate lo rápido que uno pasa por un peaje, y que alguien me reconoció y se salió de la cabina a abrazarme como estamos en esto juntos. Y de verdad que se sentía así. Sobre todo en esa zona que fue más afectada en el tsunami y terremoto, que mi papá había sido como tan clave. Me sentí muy cómoda viviendo la pena rodeada de este cariño. Era como que si todos hubieran perdido a alguien importante en sus vidas. Y más allá de que podría haber sido Felipe Camiloaga, que efectivamente era alguien importante para la vida de los chilenos en el día a día, era muy cuático, cosas locas, pero iba en la plaza de Constitución y típico están estos como kioscos donde venden los calendarios, y rápidamente salieron calendarios con Camiroaga de fondo y unos halcones, y habían calendarios de mi papá y unos albatros. Entonces, sí, es que ahora mi papá es un calendario, muy loco, ¿cachai? Pero era así como la forma en que la gente expresaba su cariño y, y quería ser parte de este dolor. Yo de duelo, así como duelo propiamente tal, no sé si lo viví, si no lo viví. Yo te puedo hablar como de mi experiencia más que de un experto. Yo no sé, hay como 5 etapas del duelo, yo no sé si habré llegado ya a la aceptación. Me siento bien cómoda con mi proceso, pero no soy una experta en duelo. Creo que Oye, vivirlo en el día a día y ya está. y rápidamente tomaste la posta de alguna manera de desafío. No es como, oye, listo, ahora yo me hago cargo. O sea, ¿por qué tomas esa decisión? ¿Qué te lleva a hacerlo? ¿Cómo fueron esos primeros momentos? Yo creo que no fue una decisión muy pensada, fue más impulsiva. Fue como con... no podía estar quieta en mi casa. Entonces fue como que necesito salir a hacer algo, y ahí me refugié mucho en mi grupo de desafío. Estábamos viviendo esta misma pena
eh, y decir un poco como este avión no puede haber matado este sueño. ¿Sabes? Tenemos que honrar la vida de quienes iban ahí y seguir con esto para adelante. Desafío no puede haber muerto en ese avión. Es muy loco porque yo antes del accidente había tenido un sueño en que se moría gente de Desafío, ¿ya? Crazy. Y mi papá decía, no, si en realidad lo único que nos falta como organización es tener mártires. Y en ese minuto en que murieron fue como, tenemos los mártires, que pena, pero tenemos que honrarlos, tenemos que salir a hacer, a continuar este legado, o sea, no pueden haber muerto en vano. Y, y esa fue la energía que me impulsó a hacerme parte del grupo. Como yo te decía, yo era voluntaria en ese minuto. Mi papá era el que manejaba todo y hacía y deshacía. En el fondo había un directorio legal, pero no se practicaba. Era mi papá y Cristian. Y me acuerdo que nos juntamos, estaba Ike Coyungue, la Isabel Díaz, que hasta el día de hoy la abogada de Desafío, la Nonoy Calvo, que estaba en ese minuto, Diego Larraín, que era mi ex pololo, y que trabajábamos juntos después en Desafío. Y todos nos juntamos y dijimos como aquí le damos para adelante. Y le dimos, como que no lo pensamos mucho. De ahí la Isabel nos dijo que teníamos que ya hacer un legal el directorio. Cristian era el presidente. Fueron muchas noches de conversaciones, de confabular de cómo íbamos a hacer esto, cómo lo íbamos a armar, pero nunca estuvo en duda seguir o no seguir. Siempre fue como, ¿cómo seguimos? Ahí me quedé siendo parte del directorio por 4 años y creo que esa fue parte del trabajo que hice para superar la pena, estar en terreno, compartir muchísimo con las personas que estábamos ayudando, llorar mucho, muchísimo. Soy cero pudorosa para llorar, entonces lloré con muchas personas, abrazar, conectar mucho con las personas y eso fue parte de lo que me ayudó a salir adelante, yo creo. No quedarme pegada en el lamento, sino que ir a hacer cosas por quienes habían muerto. Pero también llegó un minuto, bueno, era medio desordenado y como le dimos para adelante porque le dimos como caballo carrera. Eso te iba a preguntar, ¿qué era en ese minuto, más allá de este directorio, ¿no es cierto? ¿Qué era Desafío y cómo cambió o cómo terminó siendo cuando salí? Estábamos empezando a ponernos como más serios cuando se murieron. Estábamos empezando con oficina, que nunca habíamos tenido un desafío, y nos habían pasado este terreno en Las Condes y habíamos puesto un contenedor, que es como las mismas soluciones que nosotros dábamos, las estábamos aplicando a nosotros mismos. Y era un contenedor chiquitito que la idea que tenía mi papá era que solamente pasáramos a organizarnos y que siguiéramos. Él nunca quiso que estuviéramos como en oficina. Entonces era bien chiquitito, básicamente no cabíamos todos, pero era el plan. No quería que nos, como decía, como que nos achunchemos en los computadores y que empezamos a resolver las cosas desde ahí, porque ese nunca fue el espíritu de desafío. Era en terreno. Y la oficina nos convocó súper alto en ese minuto y nos ayudó a ordenarnos, como tener nuestro espacio. Teníamos un directorio, éramos varios. Hoy en día no sé quiénes quedarán de ese directorio. Bueno, la Isabel Díaz, abogada. Pero fue darle con todo para adelante, seguir haciendo la pega. Yo ¿Qué me fui. obstáculos te acordáis haber como enfrentado y qué orgullo te lleváis de haber pasado por ahí? Fue difícil ser la más chica y fue difícil tratar de mantenerme yo. O sea, imagínate, era bien enana. Yo creo que me queda grande, pero me doy cuenta ahora. Mantenerse fiel a lo que uno es cuando está en un directorio de casi todos hombres, mayores, más experiencia, y mucho de qué hubiera hecho tu papá en este caso, qué hubiera dicho, qué crees que haría. Y yo como, no tengo idea qué hubiera hecho mi papá, soy yo. No soy como, no, de repente no se personificó en mí. ¿Sabes? Soy yo con mi experiencia y yo creo que podríamos hacer esto, yo creo que podríamos intentarlo por acá. Pero muchas personas en ese minuto pensaban que yo como que iba a canalizar las ideas de mi papá. Y nunca intenté hacerlo.
O sea, era yo siendo lo más sincera posible, lo más genuina posible, equivocándome un montón de veces, sin tener la experiencia que había tenido mi papá para llegar a donde estaba. Entonces, era muy difícil para mí poner a los otros en como que se dieran cuenta de que yo no estaba ahí para reemplazar a mi papá, sino que poniendo la mejor de mi voluntad para que esto siguiera adelante, pero no tratando de interpretar lo que hubiera hecho mi papá, es que es tan difícil, es que es imposible, ¿sabes? Creo que esa fue como lo más desgastante de mi paso por desafío, eso. Pero por otro lado fue tremendamente enriquecedor, o sea, cómo aprendí, cómo crecí, viendo a los más adultos hacer las cosas. También fue muy difícil para mí lidiar con el periodismo. Por un lado fueron muy amorosos conmigo, pero también era súper invasivo. O sea, me acuerdo una vez que fuimos a entregar un proyecto social con Sebastián Piñera. Y me bajé del escenario y de repente me veo envuelta en millones de cámaras y preguntas y micrófonos. A 12 días de haber muerto mi papá. Entonces fue muy, muy, muy a power. Muy difícil. Me mantuve ahí, respondí bien y me acuerdo que después me subí al auto con mi grupo de desafío y me puse a llorar así, pero como una niñita chica, como, ¿qué pretenden? ¿Cachai? Como, ¿qué quería saber? ¿Cómo los voy a dejar como tranquilos si en verdad no hay respuesta para lo que me están preguntando? Como que eran preguntas muy crudas. Yo nunca quise meterme en qué pasó realmente en el accidente, no sentía que me aportaba demasiado saber tanto detalle. De hecho, mi familia fue la única que no fue a la demanda colectiva, como para dar vuelta a la página y seguir adelante. Entonces cuando los periodistas me empezaban a hablar de que sabían que había pasado esto o esto otro, y qué opinaba, y que si no sé qué, y que si le echaba la culpa a uno o a otro, yo como, no sé, déjenme en paz, estoy viviendo con esto lo mejor posible y toda esa información a mí me sobra, ¿cachai? Como no la sé procesar. Entonces me tiraban demasiado dardos que yo esquivaba, pero me llegaban súper fuerte. O también, ponte tú, me acuerdo que fui a un programa en vivo, también como a las 2 semanas, un poco como para responder todas las dudas, y yo pensé que con eso íbamos a zanjar el tema. Y no, y siguieron preguntándome cosas, entonces era como muy rudo, pero al final te das cuenta de que seguía adelante y cada día tiene su afán y ya está, y seguía con mi pega, que para mí era importante seguir atrayendo gente valiosa a desafío, como eso es lo que me iba a dejar tranquila a mí. Yo nunca quise quedarme en desafío definitivo, porque como siempre dijo mi papá, o sea, sigan sus sueños, ustedes armen sus proyectos, no vivan a través mío. Entonces yo dije, bueno, cuando está llegando tanta gente valiosa y ya vi que desafío tenía la estructura necesaria y seguía adelante a pesar de todo, ahí yo di un paso al costado y yo dije como yo voy a estar siempre aquí como un satélite, acompañando en lo que sea necesario, de ahí en adelante si puedo ayudar en algo lo hago, pero ya no desde adentro porque decidí también seguir mi propio camino y en ese minuto fue el emprendimiento. Oye, ¿cuáles son, crees tú, los dos o tres como sellos que dejaste tú en la organización que hoy día te hace sentir tremendamente orgullosa? Por mucho que no sea así lo más grandilocuente, lo que tú te lleváis de haber podido sostener. Fue súper valiente lo que hiciste. Ingenuo, quizá podéis cuestionártelo tú misma, pero valiente y corajuda en tomar un fierro caliente y mantener el barco a flote en medio de la tormenta. Estoy tremendamente orgullosa de que Desafío haya continuado. Más allá de que si yo formé parte de eso o no, creo que la labor que hace Desafío es realmente valiosa, cada día más profesional. Hemos aprendido muchísimo de cada experiencia en la que nos ha tocado trabajar. No creo que yo haya dejado un sello en particular en Desafío, pero sí formo parte de como el grupo que hoy en día son, como se llaman, los old school, que sí hizo posible que esto funcionara en el tiempo. Creo que mi ejemplo fue el de estar en terreno, el de conectar realmente con las personas, y eso era... Yo simplemente fui yo, sin ninguna pretensión, quería conectar, quería seguir adelante y hasta el día de hoy tengo muy buena relación con las personas que me tocó estar en ese minuto. Bueno, Amalia, después de esta vuelta por desafío, decís, oye, ¿sabéis qué?
voy a seguir mi propio camino, ¿no es cierto? Y empiezas a retomar la tesis que hay dejado botada por ahí, que era este chaleco para... Cuéntame cómo parte, cuáles son los primeros pasos que diste, cómo fue emprender desde cero, tu primer emprendimiento. Cacha que creo que en las tesis de universidad hay demasiado valor que está perdido. Y yo cuando me propuse hacer esta tesis siempre quise que la quería desarrollar. O sea, siempre tuve en mente que no era para salir de la carrera, sino que quería desarrollar algo real, vendible, que resolviera algo. Y con eso en mente, habiendo identificado que gracias al trabajo en terreno con los pescadores, sobre todo en la caleta de Iloca, me ayudó mucho un pescador muy querido para mí, que murió hace un par de años. Fue el primero en probar el Cataix, que se llama Juancho. Con él validé bastante el tema de que los pescadores, la mayoría no saben nadar, que es loquísimo. Imagínate al medio en el que se enfrentan, en estos barcos que son superficies súper inestables, sin saber nadar, es que es loquísimo. Y eligen no usar chaleco salvavidas por lo incómodo que es un chaleco salvavidas. Y yo que gracias a mi familia he navegado muchísimo, también sé lo incómodo que es un chaleco salvavidas, y es que es muy... está mal pensado. Entonces con eso en mente dije, bueno, voy a crear un producto que les permita trabajar siempre cómodos, pero a la vez seguro. Y ahí me empecé a meter como en la idiosincrasia del pescador y del ser humano, que ojalá hacer lo mínimo posible y ya están listos, ¿cierto? Entonces yo veía todo el rato cómo se preparaban los pescadores para salir y es el traje de agua y salimos. Y entonces yo no les quería cambiar ese hábito, era un hábito. Traje de agua naranjo, listo. Entonces dije, ¿cómo podemos integrarle seguridad a ese traje de agua? Y partí viendo varias cosas, como por ejemplo, no, voy a intervenir las botas, porque cuando uno se va al agua con bota es lo que te tira para abajo, y entonces cómo transformar eso que te tira para abajo en algo que te tire para arriba, y botas con salvavidas, pero al final uno terminaba flotando boca abajo, y un montón de prototipos, y después voy a intervenir la chaqueta, pero después si se te infla la chaqueta, se te sale por las mangas, y nada. Entonces dije como lo que se queda es la jardinera, ¿ya? Como el VIP. Me dije, aquí me voy a dedicar y, y fue muy bacán porque el proceso fue muy, muy artesanal. Llegué a Patronato con un montón de dibujos y de telas y de ideas y le dije a un señor como usted me puede ayudar a desarrollar esto que tengo en la cabeza. Y Sergio, que ahí lo conocí, me dijo, no puedo creerlo, qué interesante, me encanta, ya, yo te ayudo. Y él tenía un taller de confección de cosas y me ayudó y después me dijo, yo tengo un amigo que es inventor y nos juntábamos en la casa del amigo. Todo esto lo conocí ahí en la calle. Y íbamos a la casa del amigo y hacíamos pruebas de flotabilidad y de resistencia de las telas. Fue, te juro que de los procesos más alucinantes. Y yo me quedaba hasta las 5 de la mañana pegando telas en su casa con unas máquinas que tenían, no, unos genios locos, que tuve la suerte de conocer. Y ellos se interesaron mucho en el proyecto, entonces le pusieron realmente mucho corazón, que se lo agradezco hasta el día de hoy, que se lo tomaran tan a pecho, ¿verdad? Como que, ¿por qué? No sé cómo los convencí de sumarse a esto. Yo creo que fue mi entusiasmo. De verdad que no se lo atribuyo a nada más que al entusiasmo que le puse. Él me dijo, cuando tú llegaste a mi oficina, llena de dibujos y de ideas y de cosas que yo había hecho y cosido y pegado, no sé qué, dijo como, no, no la puedo dejar solo, como que me voy a meter. Y fue bacán. Y realmente me fue ¿Y muy bien. cómo fue también pasar de haber diseñado un prototipo a intentar meterlo, insertarlo en el mercado? Ay, tan difícil, pero por cosas así casi que valóricas. Yo decía como, ¿cómo puedo pretender yo salvarle la vida a alguien a través de un diseño? O sea, y me puse a pensar en la cantidad de diseños que hacen eso por ti en el día a día, como qué difícil producir autos, como que tú sabes que hay gente que se está muriendo en tus diseños y tantas cosas. Qué nervio soltarlo y dejar que vaya a cumplir su misión y que realmente la cumpla. No estando yo ahí presente, ¿cachai? Es como soltar una guagua que tú pariste y, y anda a hacer tu pega. Es confiar mucho, entonces tenía que estar yo muy segura de lo que estaba haciendo. Entonces eso que tú me decís de pasar de prototipo a producto real fue muy, muy difícil. Y lo que empezamos a hacer nosotros en el taller en Patronato
Después mutó a hacerse en China. Y me costó mucho tiempo encontrar a un proveedor serio, certificado. O sea, tú no puedes vender chalecos salvavidas si no estás certificado. Y encontré el proveedor en China, certificado, que trabajaba con cada parte de la marca que yo quería, que era noruega y danesa, y mezclé todo eso en un proveedor en China que era el que fabricaba el salvavidas. ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo lo encontré? Investigando en internet. Es que así, de verdad. Yo creo que fui a una feria, Aquasur, que se hace todos los años en Puerto Montt, y que hay proveedores de un montón de cosas, y ahí llegué a las marcas que me interesaban y empezar a ver sus proveedores y empezar a, de verdad, pura tinca, ir hablando con gente, mandando mails. Soy bien hincha pelota. O sea, de verdad yo quería lograrlo y lo hice. Y viajé a China una vez y ahí conocí a alguien, a un señor que se dedicaba como a la exportación y que me ayudaba a hacer toda la pega como en puerto. Tantos temas, es que uno no se da cuenta de la cantidad de temas que hay detrás de que tu producto realmente llegue a esa persona que tú quieres ayudar. Y tantas cosas que yo siendo diseñadora, como te decía al principio, yo no sabía. Entonces tuve que empezar a armar equipo. En ese minuto partimos 3, mi prima, mi pololo ese minuto y yo. Después empezamos a hacer nos ganamos un Corfo, ¿ya? Eso fue como el puntapié inicial. Y empezar a hacer redes y Pro Chile y empezar por ahí. Empezar a hablar en esos términos que no eran los míos, como de startup. Y después de ganarnos el Corfo ya era como un requisito hacer un levantamiento de capital después. Y ahí se sumaron 3 socios más y ellos me recomendaron contratar a alguien que hiciera como de gerente general, porque yo no estaba fingiendo, yo era muy sincera, yo hasta aquí llego, estos son mis conocimientos, no soy capaz de pensar en esto que ustedes me están pidiendo en tanto como modelo de negocio, exfob y todas esas cosas que yo, esos términos que me colapsaban. Yo feliz de que alguien lidere esto y yo quedarme en la parte de hacer el traje, la solución, diseñarla. Entonces ahí sumamos a la Feña Junco, que era una ingeniera comercial, que no tengo idea también cómo logré convencerla de que se viniera. Tenía un superpuesto en Esparta, tenía una hija, como que nada hacía sentido, ¿por qué se iba a venir a trabajar conmigo? Que estaba partiendo, que era todo difícil, no sé. Pero seca la Feña porque lo que la tiró fue por lo que estábamos trabajando, ¿cachai? Que era esto de salvar vidas y de dónde nacía, y que todo hacía mucho sentido. Y en esta búsqueda de capital también conocí a la Camila Vial que se sumó, que tampoco sé por qué se sumó. No la conocí ahí en una reunión con abogados ya definiendo los estatutos de la sociedad. Y me acuerdo que días después de ya firmar el acuerdo y le digo como, bueno, socia, te metiste en esto, vamos con todo, tenemos feria en Puerto Montt, tenemos que llevar un stand, diseñé un stand inflable que era bacán, porque no teníamos muchos recursos, éramos 3 mujeres, en ese momento fuimos la Camila y yo, de hecho, y teníamos que armar un stand rápido, barato, entonces yo dije, bueno, hacemos chalecos salvavidas, hagamos un stand inflable. Entonces llegábamos, conectábamos nuestro stand, se inflaba, le colgábamos las gráficas y maravilloso. Y al lado estaban todos los están construyéndose así con maestros, muy profesionales y nosotras, listo. Entonces le digo a la Camila, ya, socia, ¿te animáis? ¿Me acompañáis a Aquasur? Obvio, vamos ya, vamos en mi camioneta y yo canto, o sea, yo te voy a cantar hasta que llegamos a Puerto Montt, o sea, no te preocupes. Y dice, no, yo no canto, no, Nica. En San Bernardo ya llegamos cantando a todo pulmón, como que nos conocimos y nos hicimos hermanas. Y de verdad que Cataix era eso, como que fui juntando un grupo de gente muy rico, muy cercanos entre todos, que de verdad tiraron para arriba lo que podía hacer. Entonces pasamos de empezar a producir en Chile a China y a salir a vender mayor volumen, que era difícil, por si al final lo que hay que hacer es vender. Puede resolver el problema, pero si no vendí, no vaya a resolver el problema. Y fue muy difícil vender. Fue súper difícil vender. ¿Qué portazo en la cara te llevaste ahí? ¿Con qué me comparaban? Era con el traje naranjo y con el chaleco salvavidas de espuma. ¿Sabes? Entonces yo era sí o sí más cara. Entonces entrar a hacerles entender
que por más que me compararan con eso no funcionaba, y esto sí, fue muy difícil. Lo más loco es que cada vez que había un accidente, que se perdía una lancha, en que se caía alguien, no sé qué, ahí sí me llamaban. Entonces como que yo podía hacer toda la pega de ir a hablarles y mostrarles. Tirábamos gente al agua. ¿Cachai? Como que, señor, usted que no sabe nadar, se quiere poner el traje y tirarse al agua, ya, absoluta la confianza, me sorprende. Agradecía de todo eso que se tiraron al agua. Y se tiraron al agua y ahí veían que efectivamente flotaban, que efectivamente te girabas y caías inconsciente y te dejaba las vías aéreas arriba. Ahí veían que funcionaba. Pero después a comprarle a toda su flota era muy difícil. Como que yo siento que en un principio me compraban como para que yo dejara de hinchar. Ya como que ya, comprémosle un traje a esta niñita. Y después veían que funcionaba y que la gente los elegía y... ¿Sabéis que fue más fácil entrar a la pesca artesanal que la industrial? Con el cliente más final, más que por el área de compra, ¿cachai? Que no vivían tanto el problema que vivía el cliente, que el usuario, al final. No eran ellos los que se morían. No eran ellos los que estaban en el barco sin saber nadar, ¿cachai? Me fue más fácil entrar a la pesca artesanal, a las personas que tienen choritos. Eso fue más fácil, mucho más orgánico que entrar a las grandes empresas a convencerlos a que me compraran más de una tripulación, ya sí. Y después lo que fue muy bacán para nosotros fue entrar a las municipalidades. Hubo un alcalde que se la jugó con todo, que fue Gustavo Alessandri, que quiso equipar al tiro a su zona y nos dijo como hagamos un lanzamiento para que la gente vea de qué se trata esto, como que es verdad. Y yo, ya, y te cachai que llevemos un helicóptero y hacemos un rescate aéreo. Y estaba justo el de la Armada y dice, ¡sí! ¡Hagamos eso! Y yo como, no me salió ni un peso hacer todo este lanzamiento de repente. Yo lloraba, que cuando yo vi esto lloraba de la emoción. Yo como, ¿cómo pasó esto? Y efectivamente la Armada hace estos ejercicios, ¿cachai? Entonces como que usamos un ejercicio que ellos generalmente hacen de práctica, pero con mi traje. Entonces la municipalidad convocó a los pescadores, a los líderes de la zona, cóctel, carpa en la playa y de repente pasa un bote de pescadores, uno se tira al agua con mi traje, sale a flote, llega el helicóptero, lo rescata, de verdad que parecía película de Hollywood, lo lleva a la playa, lo deposita, sobrevivió y todo, ¡guau! No, emoción total. Bueno, y ahí estaba mi abuela, la Bea, la única representante de mi familia, no sé por qué fue solo ella, pero ahí estaba apoyándome en cada paso. Y de verdad que fue una experiencia muy power porque de ahí nos ganamos la licitación nacional y con eso pudimos equipar a todos los pescadores de las costas de Chile. Pero la entrega de esa licitación fue un temón porque fue el octubre del 2019. Y como buenas emprendedoras, nosotras manejábamos el camión. Yo, la feña, y le pedimos a mi hermano como ayuda, no tenemos plata para pagarle a nadie. Road trip, que chori, vamos a entregar trajes por todo Chile. Cuando las carreteras se estaban quemando y te paraban y te hacían bailar y... ¡Ay, qué atroz! Nunca me había sentido como tan insegura y vulnerable en mi vida. Y como que tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir con esta entrega. Pero, ¿qué hacemos si es que nos roban todos estos trajes que tenemos atrás? Como que todo el esfuerzo que hay atrás, si nos queman el camión que es arrendado. Era todo muy incierto, en pleno estallido social, ¿cachai? Con las carreteras paradas. Y nosotras ahí, manejando el camioncito desde La Serena, más arriba de La Serena, hasta Talcahuano. Me acuerdo particularmente de cuando fuimos a entregar a la caleta de Yoyeo, yo creo que era la de Yoyeo, que nos topamos con las carreteras vacías, el puerto vacío, barricadas por todos lados, tratando de meternos contra el tránsito, de repente hordas de gente. Llegué a desilusionarme un poco de mi usuario en ese minuto, que fue como una sensación muy penca, como decir como tanto que hemos trabajado por los pescadores y
y nosotros nos metimos más allá del tema de la seguridad también como por la protección de los océanos, empezamos a reutilizar nuestros trajes para crear subproductos y así un montón de cosas, y ver cómo ellos mismos estaban destruyendo sus caletas, tirando estas ruedas con fuego al mar. Entonces yo decía como nada me hace sentido, como tanto que hemos trabajado por cuidar todo esto y ahora se está destruyendo. Me desilusioné mucho de mi usuario. Después entendí que no eran todos, que habían influencias, que no eran ellos, que no eran necesariamente los pescadores. Y bueno, seguí para adelante. Pero, después de entregar toda esa licitación, que fue una pega gigantesca, vino noviembre y me llamó la China con la que yo trabajaba y me dice, Amalia, no vamos a poder seguir trabajando juntas. Mi gobierno nos acaba de obligar a producir insumos médicos. Y yo como, ¿a qué te refieres? Es un tema de volúmenes, como que lo podemos resolver. Queremos abrir mercado en Perú, estamos trabajando en eso. Entonces, como, no es un tema de volumen, no podemos responder a la demanda, de hecho, porque tenemos que producir insumos médicos. O sea, tú fuiste la primera en enterarte del COVID en Chile. Claro, yo creo. Y ahí la China me dice como, es que hay un virus en mi país y el gobierno está pidiéndole a las empresas que fabriquen alcohol gel, guantes, mascarillas. Y yo, pero si eres una empresa certificada de chalecos salvavidas, me dice, bueno, aquí nosotros no mandamos. Y yo como, me acabo de quedar sin proveedor. ¿Qué pasó? Y bueno, ahí vino lo que conocemos todos y nos tocó encerrarnos. Y es muy triste porque Kataix como que murió así, ahí quedó. Como que quedé como Tanto sacarse la cresta, weón. heavy, ¿no? Y hasta el día de hoy tengo como pendiente con mi socio hacer un cierre, como que no hemos... Recién, hace muy poco me llamaron del banco como que, ¿qué es esta cuenta? Hay que cerrarla. Y yo como que todavía no he hecho la pérdida. Te juro que ahí quedó. Y muy triste porque en plena pandemia me escribe la Feña, mi socia, y me dice como, Mary, me acaba de llegar este mensaje de un pescador pidiéndonos repuestos. Y nosotros que todavía teníamos stock le dijimos como, ok, sí, te lo reponemos, no hay problema, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se te activó? Y ahí nos dice que le habíamos salvado la vida a uno de sus viejos. Y yo así como, le salvamos la vida a alguien. Power. Y ahí está. Te Qué juro. lindo. Qué lindo y brutal a la vez. Brutal, pues. Fueron años, más de 6 años en esto, y cuando nos estaba empezando a ir ahí, está, íbamos, pero en el pic de la ola la estábamos haciendo, morimos. Ese mismo año viajamos a los headquarters de Patagonia para conversar de nuestro traje ahí con Yvonne Chouinard. Cataix está en Patagonia, en sus Está ahí en la oficinas. cima Estaba del ahí. mundo. Qué pena. Oye, ¿qué aprendizajes te lleváis de esos que no se aprende de ningún MBA, ni de ningún curso de negocio, ni nada, del paso por Catay y partir esta cuestión desde cero? Yo creo que lo más valioso que yo aprendí son las relaciones humanas. Qué difíciles que son, pero a la vez qué valiosas son. Qué importante es hacer buenos equipos. Yo tuve la suerte de formar este muy buen equipo que hasta el día de hoy somos amigas, que pudimos como sortear las cosas buenas y las malas a la par, no sé, como esos lazos humanos, pero que son profundos, que van más allá de estar en un negocio juntos. Ya, el equipo, otro es de hacer muy buenos pactos de accionistas, ¿sí? Porque lo que siempre me decía el Manu, uno de mis socios, el Matu, era como, ahora que nos llevamos bien, tenemos que planificar cuando nos llevemos súper mal. Y es así, es verdad, pues porque cuando está todo bien y color de rosa no hay problema, pero después toca cerrar y es bien brutal, entonces lo mejor es haber tenido un buen pacto de accionistas. Y después, bueno, es que de Cataix aprendí tanto, tanto, tanto. Saber relacionarse desde, no sé, tener buena comunicación desde los pescadores hasta el gerente de las empresas, hay valor en todas partes. Creo que hay que escuchar demasiado al que está en terreno. Como te decía yo, como el usuario final era para mí más valioso que el departamento de compra, porque el que está viviendo el problema es realmente el que sabe lo que arriesga. Y él sabe mejor que nadie resolver su problema. O sea, yo el Cataix, el traje, lo hice con los pescadores, no lo hice yo desde mi casa pensando que esto les podía gustar. Lo hice con los pescadores y por eso es un traje tan sencillo. Si lo miráis desde afuera, es súper
básico porque no se necesitaba más. En algún minuto pensamos en hacer un Kataix más pro, y de hecho tengo por aquí todas las muestras, y efectivamente es una chaqueta, una parca, es antiagua, es calientita, reflectante, flotante, luces, chaya, y no, pues, no me la compró nadie. Era muy rica para mí hasta el día de hoy. La uso, pero no era necesaria, ¿cachai? Esa sí la diseñamos nosotros pensando que un modelo más pro podía servir, y no. Otra cosa bien chora que hicimos con Kataix fue como darle una segunda vuelta al traje, decir, ya, estamos produciendo en plástico, porque era la tela, y qué podemos hacer con estos trajes que quedan en desuso. Y no solo los nuestros, sino que en general, qué hacer con todos estos trajes. Hicimos algo de economía circular que era muy chori. Empezamos a hacer de los mismos trajes de los pescadores, como bolsos para ir al colegio, cosa de que los mismos niños, hijos de pescadores, después pudieran ir al colegio con las mochilas de los trajes que habían usado sus papás, porque eran impermeables, que eran reflectantes, entonces podían irse caminando al colegio de forma segura, con sus útiles, y así un montón de cosas, como que hicimos billeteras, hicimos portadocumentos para los que están en el agua, tengan sus documentos a salvo, como cosas muy del día a día de ellos, pero que era muy, muy interesante resolver. Qué lindo viaje el de Kataix. Brutal, brutal el cierre, como cualquier cierre de cualquier empresa, pero lleno de aprendizaje. Pero ¿sabéis que también aprendí del cierre? Es que hay que fluir también, o sea, no le podía pelear más a lo que estaba pasando. Y ahora miro para atrás y digo, llegó en el minuto en que tenía que llegar. Yo después me quedé esperando guagua. Me di cuenta que ya no tenía la capacidad de andar caleteando, como de caleta en caleta, todo el tiempo. No sé cómo habría podido sacar adelante Kataix con el tiempo que hoy en día me requiere ser mamá. Quizás en ese minuto lo hubiera resuelto. O sea, no me cabe duda que lo hubiera hecho. Pero con lo que teníamos en ese minuto encerrado en una pandemia, fue lo que fue. Oye, pasando al nuevo episodio de tu vida, que parece que ver harto con la muerte. Has tenido experiencias bien brutales con la muerte. ¿Qué has entendido de la muerte después de todo esto? No he tenido experiencias más acuáticas que nadie que esté expuesto a la muerte, porque la muerte es lo que es. O sea, dejar de estar con alguien que uno quiere es brutal siempre, creo. Lo que yo te decía, como que todavía no llego a entender qué es mejor, si es un accidente o una enfermedad, desconozco. Me tocó vivir los dos, con mi abuela, la enfermedad, con mi papá, el accidente, y no puedo elegir. O sea, creo que, bueno, no es necesario elegir tampoco. Pero sí he llegado a entender que justamente la muerte, saber que la vida es finita y no infinita, es lo que le da propósito a la vida. Sin la muerte no tendría sentido vivir. Hay un libro de Jorge Luis Borges, que cosas que estudié para mi tesis después del magíster, que se llama El Inmortal, y efectivamente no es necesario ni decirse adiós, porque hasta luego, si total nos vamos a seguir viendo, si somos inmortales, y como que el día a día pierde sentido. ¿Qué sería de la vida sin la muerte? Y lo más heavy, encuentro yo, es que teniendo eso claro, sabiendo que vamos a morir, sabiendo que la muerte es 100% efectiva, lo hablemos tan poco y nos cueste tanto hablar de lo más seguro que tenemos en la vida. Para mí eso es como, no sé, el gran misterio hoy en día, lo mucho que nos cuesta hablar de la vida, de la muerte. ¿Qué dolores te hacen venir a atender este tema? Porque no es, oye, hoy día voy a dedicar mi tiempo a pensar y resolver temas. No es algo que uno se levanta todos los Bueno, días diciendo, de nuevo son es, cosas. de nuevo es una tesis. Ya cuando me fui a estudiar el magíster de diseño avanzado, el MADA, en la Católica, pensé que iba a resolver temas de Kataix, pero me di cuenta de que me empezaron a interesar otros temas, como la muerte. Porque en el fondo era algo, yo necesito diseñar desde cosas que yo conozco. Ya en el caso de los pescadores fue porque estaba trabajando con ellos en desafío, y en este caso era porque me había tocado vivir la muerte de mi papá. Y lo que vino después de eso, que es como temas cotidianos que hay que lidiar después de que alguien muere. Todos, o sea, no porque haya sido mi papá o no, todos tenemos que lidiar con un montón de temas que desconocemos una vez que alguien muere. Y pensar como en mi experiencia personal, que si me voy para atrás, era mi papá la primera vez que estuvo frente a la posibilidad de morir fue dando la vuelta al mundo.
hizo un testamento. Después muere 3 años después en un accidente, había olvidado el testamento y todo lo que cambia en esos 3 años es brutal. Entonces ese testamento ya no era válido, pero es con el testamento que murió, ¿cachai? O sea, hizo un testamento con Polola 1 y murió con Polola 3, entonces las cosas habían cambiado. Y después, no sé, vienen temas como cerrar cuentas de banco. ¿Con quién hablo? ¿Quién es la ejecutiva de mi papá? ¿Tu papá tenía activos en no sé dónde? No sé. ¿Cómo qué voy a saber yo? Y más encima tengo pena, ¿cachai? Como, ¿cómo voy a lidiar con esto ahora? Me pasó, ¿y por qué se me prendió así como esa chispita? Porque la tesis la estaba haciendo en pandemia, entonces yo vivía tanta gente viviendo esto mismo que yo había pasado en pandemia, que era como estando encerrados, de repente alguien se moría y el papá tenía un taller de auto en el centro y no sabían los hijos y qué hacemos ahora con el taller y resulta que también era dueño de la casa al lado y con quién hablamos y así un montón de temas cotidianos, y es que no es más que eso, son temas cotidianos que no nos damos cuenta que al morir le heredamos a los que quedan. Entonces yo digo, como si de verdad tú quieres tanto a tu familia, a tus hijos y a los que te sobreviven, ¿por qué les vas a heredar todos estos temas que son tuyos? Y más encima, en el momento más doloroso de sus vidas, ¿cachai? Tener que hablar temas legales, financieros, médicos, tantas cosas. Entonces yo dije, quiero dedicar esta tesis a resolver eso que todavía no sabía que estaba resolviendo. Me siento infinitamente, o sea, resueno mucho con lo que está diciendo. Hace un par de años también en pandemia falleció el papá de la Cata, mi pareja, y en vez de poder estar viviendo el duelo, está ahí pimponeándote entre el impuesto interno, el registro civil, que los bancos, que la ISAPRE, que la sucesión familiar, que la no sé qué. Y era una tropa de papeles burocráticos irresolvibles. No, una No era mierda. cosa de lo que, o sea, no se podían resolver. Mientras tú querías estar haciendo otra cosa, que es vivir el duelo y pasar por el proceso de muerte de tu familiar, está ahí sentada en una banca de un servicio público que no te quiere atender y no te quiere ahí. No, y no lo hace ¿Entiendes? amoroso y no lo hace... Y el servicio público, hasta la iglesia a mí me incomoda. ¿Cachai? Como que ir a velar a alguien es brutal. O sea, ¿has visto un velatorio que sea amoroso? Como son fríos, algunos tienen baño, pasáis ahí acompañando a la familia del muerto en estos bancos tiesos, cafecito, no hay nada. Es como que no está resuelto el tema de la muerte, o sea, de pasar de un lado a otro. O sí, pero no está resuelto para los que quedan, eso es mi tema. Para los que quedamos, el tema es difícil de vivir, de convivir con esto. Y llega de muchas veces, entonces es difícil prepararlo. Y ahí me propuse trabajar esta problemática a través de mi motivación personal, de lo que yo había vivido y de lo que estaba viendo que muchas otras personas, así como tú y la familia de tu señora, que pasaron por eso, es que es súper brutal. Y empecé a leer y a investigar y a entrevistar a un montón de gente. Y ahí me di cuenta de que en Estados Unidos está súper avanzada esta industria. Es una industria, la industria de la muerte es una industria. De ahí caben los cementerios, los servicios fúnebres, el tema legal. Es una industria y que mueve muchísima plata. Yo no me quería ir para allá, yo quería simplemente proponer un servicio para que las personas pudieran planificar su voluntad, registrar su memoria, resolver el legado, delegar temas pendientes, buscar Diseñar su resolver. muerte. ¿Qué? Diseñar la muerte. Diseñar la muerte. Diseñar la muerte, pero el servicio que viene a continuación. Como the afterlife se dice en inglés, como la posvida. Pero para los que quedan, si el que partió, partió, fue a su siguiente vida, al cielo, a donde tú queráis, pero si los que queramos somos nosotros resolviendo temas de ese que ya partió. ¿Qué cambia si entendiéramos la muerte de este otro lado? ¿Cuáles son los beneficios de gestionarlo? Yo creo que es bastante emocional, creo que es una ayuda en el duelo. Como te digo, no soy experta en duelo, pero sí lo viví. Ayuda mucho tener gente confiable que te guía, gente que la tiene más clara que tú, rodearte de confianza, porque muchas personas
siente que se la están cagando. Estáis en una pena tan grande, que estáis tan vulnerable, que es probable que te caigan. Como que demasiados temas legales, demasiada plata de por medio. Entonces creo que ayuda mucho a tener duelos sanos el dejar estos temas resueltos, hablarlo en vida, ¿cachai? Pues son cosas tan básicas como, y son temas que me salieron en las entrevistas que hice muchísimas. Por ejemplo, familias que se quebran después de que se mueren los papás, por cosas tan básicas como en una caminata a mí el papá me dijo que quería que lo enterráramos en este árbol que para él era especial, pero en otra caminata le dijo al otro hijo que a él le encantaría que lo tiraran al río. ¿Qué decidimos? ¿Lo da en el árbol, en el río? ¿Qué? No, para mí es demasiado importante porque me lo dijo. No, para mí es más importante, entonces, ¿qué? ¿Cachai? Y son cosas así de básicas. Después empiezan ya, después de un libro, identifiqué que son 5 temas los que hay que dejar resueltos, que, a ver si me acuerdo. O lo tengo por acá. Bueno, legal, lo obvio. Muchas veces es mejor no hacer un testamento y que corra lo legal nomás. Pero estar asesorado en eso. Lo financiero, dónde están las cuentas, qué cuentas, los activos, lo médico. De ahí fue clave mi abuela, ya te voy a contar. La vida digital. Hoy en día tenemos una huella digital que pesa un montón. O sea, ahora más que antes, que cuando se murió mi papá, que es cuando yo dije como, wow, como, ¿qué hacemos con su Facebook? Está abierto y la gente le sigue hablando, pero no tenemos la clave, lo cerramos. Su Twitter. Hoy en día la gente tiene, no sé, bitcoins, dominios, un montón de cosas. Y después ya está el tema del legado y de la ceremonia, con estas cosas tan cotidianas que yo te digo como, ¿cómo quieres que te recordemos? ¿Qué quieres que hagamos? Porque más allá de hacerlos por los que se van, es por los que quedamos. Da una sensación de bienestar o de haber hecho bien la pega. Cuando los despedimos uno siempre dice como, y se fue en su ley, ¿cachai? Yo me acuerdo que cuando despedimos a mi papá, y así se hizo un funeral masivo, te estoy hablando de, realmente yo nunca había visto tanta gente afuera de una iglesia, llegaban buses llenos de gente, entonces era muy mediático también, hicimos como un funeral simbólico, fuimos a tirar flores al Garrobo, salimos de la iglesia de Santiago y fuimos como en una procesión hasta el Garrobo, donde él siempre navegó, donde se puso una boya en su nombre y ahí tiramos flores al mar. Y fue un cierre muy bonito, que no estábamos nada, ni tirando sus cenizas, nada. Pero ese cierre fue tan bonito que ayuda a la familia a dejar ir. Después, efectivamente, pero porque se demoraron en entregarnos la ceniza después del servicio médico legal y todas estas pajas que nos tocaron vivir. Fuimos en familia, muy privado, y tiramos su ceniza ahí en el mismo lugar donde habíamos tirado las flores. Pero todas esas cosas son cierres que nosotros, los seres humanos que quedamos, necesitamos hacer. Y que si son como en la línea que él hubiera querido, se hace más fácil. ¿Cachai? Y por eso te digo lo de mi abuela, porque la entrevisté en esta tesis y le dije, vea, estoy trabajando en esto, tengo esta inquietud, y me dice, Mary, yo ya lo tengo resuelto. Y yo, ¿qué? Tengo un Dropbox con un archivo que se llama Mi Gran Final. Y yo, fantástico, porque ¿cómo íbamos a saber que tú tenías este archivo? ¿Cachai? Tú te ibas a morir tranquila y nunca hubiéramos encontrado este archivo. Ah, no, sí, en realidad, qué bueno que me preguntaste ya, el archivo Gran Final. Y entonces me dio las claves para yo acceder a su archivo, me lo mandó. Me dijo, yo tengo firmado ante notario, que si el día de mañana me pasa algo, yo no quiero que me conecten ni que alarguen mi vida de forma artificial, lo tengo firmado. Y me mandó todos esos papeles. Y yo, guau, esta galla ya lo tenía, una visionaria, ¿cachai? Lo tenía resuelto. Y me manda su archivo y efectivamente eran las instrucciones para su funeral. Como desde sus amigos de manilla, que le decimos en mi casa, con mi familia, quienes van a salir contigo llevando el ataúd, ¿cachai? Que en ese minuto se para mucha gente y tú decís como, obvio que tú no, ¿cachai? Si va este primero y peleas ridículas, pero pasan. ¿Quién iba a ser el cura? ¿Cómo quería el coro? Las flores, que no lloráramos demasiado, que iba a estar bien, así, pero instrucciones, ¿cachai? Como un manual. Y de verdad que ir siguiendo el guión que ella había dejado hizo que todo fuera más
sé si fácil, porque siempre es difícil, pero más llevadero, ¿cachai? Como haber cumplido con su última voluntad. Hizo que fuera más fácil, llevadero, este camino a dejarla ir. Y también pasó que cuando a mí me avisan que la Bea la tuvieron que hospitalizar y todo, yo le digo a mis tíos como, oigan, ¿ustedes sabían que la Bea tiene estos papeles firmados? Como que no la podemos intubar. Y me dicen, Mary, ya está entubada. Y yo como, ¿qué hacer? O sea, esta señora se despierta y a mí me va a matar. Entonces le mandé todos a mis tíos y me dijeron como, bueno, gracias. Apenas se pueda desentubar lo vamos a hacer y ver qué pasa. Y la señora sobrevivió a eso. Y después me agradeció mucho que se haya cumplido su voluntad. Después efectivamente murió, pero estaba agradecida de que fue considerada, ¿cachai? De que no fue algo que se pasó por alto. Entonces por eso empecé a investigar estos temas. Y yo Hay veo hartos dolores. A mí, perdón, me llega, por ejemplo, el otro lado de la moneda, que son, por ejemplo, las sucesiones. Con mi consulta. Bueno, el papá, la mamá, con la mejor intención, dijo, no, voy a diseñar yo esta sucesión para que la hereden mis hijos. Después se muere el caballero, la señora, y le cae a la familia y empieza un gallinero brutal que destruye a la familia, literal. Y también destruye a la empresa. O sea, tenéis un doble pérdida de valor. En cambio, si lo hubieses diseñado bien, ese proceso habría sido mucho más llevadero, más claro. Incluso la empresa se podría haber vendido antes. Tenéis muchas aristas de donde impacta son la decisión demasiadas, que estáis atendiendo. Y además es demasiadas. un mercado gigante, todos nos morimos. Así que O hay sea, espacio. usuarios hay, que atroz reírse Bueno, de ¿y esto, en no qué es que te estáis hoy esté día? riendo, pero es real. ¿Qué llamado le haces a la gente que está ahí afuera de lo que estáis haciendo Mira, como yo esto, para tu próxima etapa? a mí me encanta desarrollar mis tesis, es cierto, pero esta la tengo en stand-by. Siento que aún es latente, creo que nunca va a dejar de ser algo, una necesidad, pero todavía no me veo con la capacidad de resolverlo. Como tú decís, son demasiadas cosas. Y yo propuse una solución, eh, pero que hasta a mí todavía me suena a poco, porque es demasiado grande. Me encantaría que de repente alguien me dijera como, vamos, démosle juntos. Como yo no tengo esa mente comercial, todavía digo como lo que aprendí de Cataix es que todavía tengo que encontrar a alguien que quiera resolver esto conmigo porque yo no lo voy a hacer sola. ¿Cachai? Mira, No. yo como buen emprendedor me tiritan las patitas, pero tengo que controlarme. Pero estoy seguro que hay muchos otros que pueden estar viendo esta conversación y pueden interesarse. Así que escriban a la Amalia para No sé. que estén conectados Pero también, y por otro puedan. lado, estoy súper feliz dedicándole mi tiempo a mi proyecto familiar, que es lo que yo te digo, como que esta dicotomía que tengo, que me encanta hacer cosas, nunca no voy a hacer algo, pero también estoy valorando muchísimo sacar adelante estos seres humanos que tengo como hijo. Mm, Como que mm, veo lo valioso que es estar encima y desarrollar su confianza. Es un tremendo, lindo proyecto, dedicárselo a la familia también. Tengo que, bueno, que creo que a todas las mujeres les pasa en el minuto en el que yo estoy, en cómo compatibilizamos estas ganas que tiene uno de ser profesional, de resolver las cosas que mm, identifica mm, y a la vez ser mamá y ser buenas mamás. mm. Porque es muy fácil ser Qué mala mamá. difícil. Y no hay como, y no te enseñan tampoco a ser mamá, entonces este aprendizaje es del día a día, los mismos niños te van enseñando cómo hacerlo, otras mamás, las redes de mamás son super power, o sea, yo nunca me imaginé, cuando mis amigas tenían su guagua, yo todavía estaba en la B, entonces como que no me imaginé lo potente que es las redes de mamás. Hoy en día las valoro así de forma brutal. Entonces, claro, tengo estos proyectos que me encantaría desarrollar. Veo que hay un valor enorme en eso. En medio de la investigación también hice conexiones con fundaciones como Proyecto Moquita, que es un proyecto que ha puesto no sé, en los medios el tema de la conversación sobre la muerte, chilenizando los cafés de la muerte que se hacían en Londres. Yo participé de un par interesantísimo. Muchas conexiones, porque hay harta gente haciendo cosas con la muerte.
pero creo que Sí, todavía justo no hay... habla con Matías Reeves, pero ya hablaste con el problema. De hecho, él corrigió mi tesis. Él fue ¿En parte serio? de la comisión. Bacán, Fundación Moquita. Pero por eso hice muchas alianzas, muchas cosas interesantes, pero todavía está ahí, en tesis. Está ahí está, cocinándose a fuego lento. Sé que va a llegar su para momento. ir cerrando, un consejo que le daría a los que nos están escuchando, ya sea emprendedores, personas que han pasado por momentos brutales, ¿qué consejo le daría ahí? Sí, ya casi que filosófico, después de todo ¿Quién tu soy pasaje. yo para dar un consejo? Soy yo siempre la que los pide. Bueno, eso es un buen consejo. Saber pedir ayuda. Creo que hay muchísimo valor en saber pedir ayuda. Como que no hay que esperar a que sea muy tarde para, para ponerse en posición vulnerable, porque muchas veces como que, ay, no quiero, qué vergüenza, qué van a decir, no quiero que me vean que estoy así o asá. Hay que hacerlo, hay que pedir ayuda a tiempo, en todo tipo de cosas. Si hablamos de la muerte, necesitáis ayuda con hablar de temas de este tipo. Anda un psicólogo, como psiquiatra, no hay nada de malo en eso. Cuando estáis emprendiendo, acércate a personas que ya han pasado por cosas similares a ti. Hay mucha experiencia en la gente que ha fracasado. Escúchalos también. Creo que no hay fracaso en el fracaso. Creo que hay mucho aprendizaje en los fracasos. Entonces, acércate a esas personas. Escucha. Creo Es que difícil. la escucha atenta es difícil y es tan valioso porque cuando uno de verdad está dispuesto a escuchar al otro y se pone en la posición de escuchar, no sé, en el que habla, empezáis a entender tantas cosas. De ahí vienen identificar problemas, identificar otras realidades que te llevan a resolver de otras formas. Creo que escuchar, empatía, saber pedir ayuda. Eso sería como lo que me ha servido a mí. Tremendos y brutales consejos. Oye, llena de aprendizaje esta conversa, Mary. Te agradezco infinito la transparencia, la autenticidad con la que contáis tu historia. Estoy seguro que todos estos aprendizajes le pueden servir a muchos, van a inspirar a muchos. También admirable tu resiliencia, el coraje de tu paso por desafío, de emprender con Kataix. Mucho aprendizaje en estas largas, pero que se hicieron cortas 2 horas de conversación. Qué atroz, que podría Así hablar que mucho más, me encanta tus conversar. chicos te deben estar esperando. Así que bueno, a los que están en el mundo de la muerte, acérquense a Amalia, para que puedan conectar. Los emprendedores tomen los consejos, escuchen a Amalia para no cagarla con las mismas cosas y sacar el máximo aprendizaje posible. Y queridos, nos vemos en un próximo episodio de Brutales. Amalia, ¿cómo te vas hoy día? Bien interesante como repasar la vida para atrás y nada, como que me renováis las ganas de hacer cosas. Así que ahí te cuento cómo me va. De repente me lanzo. Ya, queridos, nos vemos. Bueno, queridos, gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que hayan aprovechado esta conversación. Antes de irte, porfa, cuéntame en los comentarios qué aprendizaje brutal te llevas de esta conversación. De tal manera que valga la pena todo el esfuerzo trabajando con este calor. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.